Señor Global, tasa de caída del 100%. 1853, 1865. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1853. Al pensar en esto, él no pudo evitar quedarse en silencio. De vez en cuando, su expresión era contradictoria. Zhou Eleven observó su expresión impredecible por un momento y dijo con calma: este emperador no tiene tanto tiempo para que lo consideres. Te daré 10 segundos más. Si estás dispuesto a seguir a este emperador y convertirte en su subordinado, este emperador naturalmente te perdonará la vida. Incluso podrás recuperarte de todas tus heridas y darte la oportunidad de mejorar. Sin embargo, si no estás dispuesto a seguir a este emperador no te obligará. Este emperador te enviará personalmente a la muerte. Piénsalo tú mismo. La voluntad del espacio-tiempo sonrió amargamente y dijo: ya que su majestad lo ha dicho, si todavía no me doy cuenta, es hora de que muera. Saludos, su majestad. Hacia el final, su expresión se volvió solemne. Al mismo tiempo, él se sentía un poco incómodo. No sabía qué método usaría la otra parte para controlar a él, un experto de alto nivel del Reino Supremo de la Voluntad. Al mismo tiempo, Zhou Eleven también aceptó en silencio la solicitud de la otra parte de unirse al Reino Divino del Sol Ardiente. En el momento en que él estuvo de acuerdo, el rango supremo, el único señor talento Rey Santo, sintió instantáneamente la incorporación de un experto de nivel superior en el Reino de la Voluntad Suprema, la voluntad del espacio y el tiempo. El aterrador poder del señor talento descendió inmediatamente sobre la voluntad del espacio-tiempo, modificándolo y aumentando su lealtad a Zhou Zhou. Era visible a simple vista. La voluntad del tiempo y el espacio miraba a Zhou 11 con respeto. Al final, incluso tenía el fanatismo de un creyente que contempla a su espíritu divino. Zhou Eleven sonrió y estaba muy satisfecho. El único señor talento era feroz. Aumentó directamente la lealtad de la otra parte a 95 puntos. Aunque ellos no estaban al nivel de creyentes fanáticos, ellos no lo traicionarían fácilmente. Ya había un nivel de confianza. Al mismo tiempo, él se sentía un poco incómodo. Esta voluntad del espacio-tiempo era el 11º reino supremo de la voluntad subordinado a él. Al mismo tiempo, él era el único subordinado del reino supremo de voluntad de alto nivel. En el futuro, cuando sus subordinados se enfrentaran a algunos enemigos poderosos, él no tendría que salvarlos inmediatamente. La voluntad del espacio-tiempo podría ayudarlo a él y ayudar a sus subordinados a lidiar con algunos enemigos difíciles. Sin embargo, esto no fue suficiente. Él necesitaba más subordinados en el Reino Supremo de la Voluntad. Sería mejor si fueran subordinados del Reino Supremo de la Voluntad como la voluntad del espacio-tiempo, o incluso más fuertes que la voluntad del espacio-tiempo. Dile a este emperador. ¿Hay otros expertos del Reino Supremo de la Voluntad cerca? Zhou Eleven preguntó. Sí, su majestad. Soy bueno en el espacio-tiempo, el escape y el reconocimiento. Solo yo conozco la ubicación exacta de los expertos del Reino Supremo de la Voluntad, que suman 5. Si logramos capturarlos a todos y convertirnos en subordinados de su majestad conocerá la ubicación de más expertos del Reino de la Voluntad Suprema. Cuando llegue el momento, su majestad podrá someterlos uno por uno. La voluntad del tiempo y el espacio quedó atónita al oír esto. Entonces, pareció adivinar algo y reveló una sonrisa misteriosa al decirlo con respeto. Zhou Eleven también sonrió. ¿Realmente sabes lo que significa este emperador? Traed a este emperador. Agregaré algunos colegas más para ti. Sí, su majestad. La voluntad del espacio-tiempo dijo respetuosamente. Esa extraña alegría de arrastrar a alguien hacia abajo hizo que la sonrisa en sus labios se hiciera más grande. Justo cuando él estaba a punto de levantarse, él gruñó. Su rostro palideció y le empezó a sangrar la comisura de la boca. Y le no pudo evitar toser 2 veces. La palma estelar de 1000 métodos de Zhou Eleven le había causado demasiado daño a él. Espera un minuto. Antes de servir a este emperador curará primero tus heridas. Zhou Eleven dijo inmediatamente. Su majestad, no hay necesidad. Me recuperaré poco a poco de este tipo de lesión. No me impedirá liderar el grupo. La voluntad del espacio-tiempo declinó cortésmente. Se necesitaba al menos un tesoro de nivel trascendente para curar las heridas en un corto periodo de tiempo.
La voluntad del espacio-tiempo que acababa de unirse no creía estar calificada para obtener un tesoro de ese nivel. Este era un tesoro de nivel trascendental. Incluso su majestad, que había obtenido la herencia de un nivel trascendente de fuerza de voluntad, probablemente lo valoraba extremadamente. ¿Cómo podría él dárselo a él? Zhou Eleven era demasiado perezoso para hablar y le arrojó directamente una fruta roja a él. Esta es la fruta del corazón de sangre. Es una fruta del reino de la trascendencia de la voluntad de nivel inferior. Se utiliza especialmente para recuperar las heridas del cuerpo de la voluntad. Originalmente fue diseñado para expertos en fuerza de voluntad trascendente. Después de usarlo, deberías poder recuperarte al instante de tus heridas, dijo Zhou Eleven. La voluntad del tiempo y del espacio quedó inmediatamente aturdida. Él miró la fruta que tenía frente a él, la cual emanaba un majestuoso poder de recuperación de la voluntad. No se atrevió a imaginar que esa fruta fuera para él. En ese tiempo, Ye dudó en aceptar la fruta. Los dioses supremos detrás de Zhou 11 y 12 no pudieron evitar reír. Para los forasteros que habían entrado en contacto con la generosidad de su majestad por primera vez, esta reacción de la voluntad del espacio-tiempo era demasiado normal. Comed, mi señor. Un experto casi del reino de la voluntad suprema sonrió y dijo, esta fruta puede ser muy valiosa para otros expertos, pero para la riqueza de su majestad, todavía es presentable. Por favor, recuerde la bondad de su majestad. Cuando Zhou Eleven escuchó esto, él secretamente levantó el pulgar. Bueno. Gracias por su recompensa, su majestad. La voluntad del tiempo y el espacio dejó de luchar al oír esto. Tras tomar la fruta, la tragó de inmediato. La fruta corazón de sangre se derritió al entrar en su boca. La voluntad del tiempo y el espacio sintió al instante una gran cantidad de pura fuerza de voluntad y poder de origen brotar de ella, recorriendo rápidamente su cuerpo. Las heridas que él había sufrido por la palma estelar de 1000 métodos de Zhou Eleven inmediatamente comenzaron a recuperarse a una velocidad extremadamente rápida. En menos de un momento, las heridas en la voluntad del espacio-tiempo se habían recuperado. Él miró su cuerpo saludable y reveló una mirada de sorpresa. Como se esperaba de un tesoro con una voluntad de bajo nivel, ¿es realmente tan efectivo? ¿Cómo podría no ser bueno? Zhou 11 se quejó en su corazón. Esta fruta del corazón de sangre se utilizó originalmente para curar a expertos con voluntades trascendentes. Ahora que se usó para tratar a un experto del reino supremo de la voluntad de alto nivel como tú, naturalmente tuvo un efecto inmediato. Vamos. Traed a este emperador y a sus subordinados para que vean el próximo reino supremo de la voluntad. Dijo Zhou Eleven. Sí, su majestad. La voluntad del tiempo y el espacio parecía estar esperando con ansias la escena de otros expertos del reino supremo de la voluntad cayendo en manos de Zhou Eleven incluso más que Zhou 11. Por lo tanto, él no se demoró en absoluto. Inmediatamente usó métodos espacio-temporales para guiar a Zhou 11 y a sus subordinados hasta el siguiente experto en el reino supremo de la voluntad. Como el experto del reino supremo de la voluntad más cercano a ellos, la fuerza de este segundo experto se encontraba en el reino supremo de la voluntad de nivel medio. Su nombre era Mara Will. Mara. En el universo donde él vivía, significaba que él había alcanzado la cima y se había convertido en un rey supremo. El camino de la fuerza de voluntad no fue malo. Esta voluntad que continuamente ascendía a la cima del camino de cultivo era la voluntad de muchos expertos del reino de la voluntad suprema en el gran cosmos del vacío supremo. Por lo tanto, existían numerosas herencias a las que se podía hacer referencia. Cuantas más herencias, más fácil era dar a luz a expertos del reino de la voluntad suprema en este camino. En este punto, los expertos del reino supremo de la voluntad en este camino ya habían sido reunidos. Más allá del reconocimiento. A Zhou Eleven no le importaba cuál era el camino de la otra parte. Era como si él estuviera lidiando con la voluntad del tiempo y el espacio. Él primero sometió a la otra parte, luego amenazó a él para que se uniera al reino divino del sol ardiente y se convirtiera en sus artes marciales. Al principio, la otra parte no estaba dispuesta. ¿Qué hacer? Zhou Eleven no tuvo más opción que usar su fuerza de primer nivel para vencer. Él resurgió. Solo cuando estaba a punto de morir, imploró clemencia y dijo que quería unirse al reino divino del sol ardiente y convertirse en una ofrenda suprema del reino de la voluntad. Zhou 11 aceptó de inmediato la incorporación del 12º cultivador del reino supremo de la voluntad. Además, le entregó un tesoro trascendente de bajo nivel como medicina preciosa para su recuperación.
Después de que él se recuperó por completo, él miró a Zhou 12 con la misma mirada que la voluntad del espacio-tiempo. Cuando Zhou 12 vio la expresión de la otra parte, él no pudo evitar chasquear su lengua. Al mismo tiempo, una escena extremadamente pintoresca apareció en la mente de Su. Primero, y le tuvo que reducir la salud del otro a un nivel crítico, luego, por la fuerza, someterlo con métodos especiales. Esto parecía muy parecido a un juego en la Tierra, él negó con la cabeza y desechó los pensamientos inútiles de su mente. Luego, le preguntó si conocía la ubicación de los demás expertos del Reino Supremo de la Voluntad. La otra parte reveló de inmediato la ubicación del practicante de fuerza de voluntad suprema que conocía. Tras compararla con la fuerza de voluntad del tiempo y el espacio, una sonrisa se dibujó en el rostro de Zhou 11. Apareció otro. Había 5 expertos más del Reino Supremo de la Voluntad que podían ser capturados. Vamos. Zhou 11 dio la orden y todos partieron nuevamente. Ellos llegaron a otro Reino Supremo de la Voluntad. Sin embargo, era una lástima que este lugar se hubiera convertido en un nido vacío. La otra parte parecía haberse marchado por alguna razón. A Zhou 11 no le importó. Con tantos expertos en el Reino de la Voluntad Suprema, era normal que algunos estuvieran vacíos. Entonces, ellos fueron al siguiente experto en el Reino de la Voluntad Suprema. Esta vez, la otra parte todavía estaba cultivando en su posición original. El proceso de someter a este experto en el Reino Supremo de la Voluntad fue muy simple. Esto se debió a que la otra parte era solo un experto en el Reino de la Voluntad Suprema de nivel bajo. Cuando los 2 expertos del Reino Supremo de la Voluntad junto a él revelaron su fuerza al mismo tiempo, antes de que Zhou 11 pudiera siquiera atacar, este experto del Reino Supremo de la Voluntad de nivel bajo se rindió directamente sin siquiera resistirse. Por supuesto, la resistencia también era lo más inútil. Incluso podía provocar un desastre fatal. La otra parte tomó una decisión clara. Luego, ellos fueron al siguiente experto del Reino Supremo de la Voluntad. Este experto en el Reino Supremo de la Voluntad fue el primer experto superior en el Reino Supremo de la Voluntad con el que se toparon. Era incluso más fuerte que el primer Reino Supremo de la Voluntad, la voluntad del espacio-tiempo con el que se toparon. Al principio, a esta existencia superior del Reino Supremo de la Voluntad no le importaba en absoluto la alineación de Zhou 11. En la superficie, Zhou 11 y ellos ni siquiera tenían un experto de primer nivel en el Reino Supremo de la Voluntad después de todo. No fue hasta que los pocos expertos del Reino Supremo de la Voluntad que Zhou 11 envió fueron derrotados por la otra parte que Zhou 11 no tuvo más opción que someter personalmente a la otra parte que la expresión de este experto superior del Reino Supremo de la Voluntad finalmente cambió. Esto se debió a que él sintió un peligro fatal por parte de Zhou 11. Sin dudarlo un segundo, él huyó. Sin embargo, fue fácilmente controlado por Zhou 11 con toda la tierra del mundo pertenece al rey y la palma estelar de los 1000 métodos. ¿Estás dispuesto a rendirte? Preguntó él. Este experto en el Reino Supremo de la Voluntad se rió a carcajadas. Un simple experto casi supremo en el Reino de la Voluntad quiere que yo, un experto supremo de primer nivel, me convierta en tu subordinado confiando en algunas técnicas secretas para aumentar mi fuerza. Sigue soñando. Prefiero morir antes que someterme a ti. Ya verás. Un día, yo personalmente, soplo. Zhou 11 aplastó tranquilamente la cabeza de la otra parte y lo mató. Los dioses supremos circundantes y los expertos del Reino Supremo de la Voluntad miraron a Zhou 11 como creyentes que miran a sus espíritus divinos. Fue incomparablemente fanático y profundamente respetuoso. En este momento, Zhou de repente descubrió algo del cadáver y sacudió su cabeza con una sonrisa. Veo. En realidad, existe una técnica de voluntad similar a la resurrección. No me extraña que te atrevas a cortejar la muerte en mis manos. La resurrección y el renacimiento eran en realidad muy comunes en el nivel del espíritu dios. La mayoría de los dioses que tenían planes y temían a la muerte dominarían o ansiarían dominar los medios de la resurrección. Sin embargo, una vez que uno alcanza el reino supremo de la voluntad, todos los cuerpos de los espíritus divinos se condensarían en núcleos de origen de la voluntad. En tales circunstancias, era muy difícil para un experto en el reino supremo de la voluntad tener los medios para revivir. Esto se debió a que una vez que el núcleo de origen de la voluntad fue destruido, fue muy difícil revivirlo. Básicamente esto cortó la mayoría de los métodos de resurrección y renacimiento. Por supuesto, también había algunos expertos en fuerza de voluntad suprema increíblemente talentosos que podían desarrollar habilidades de fuerza de voluntad que podían revivir y resucitar.
Sin embargo, este tipo de técnica de voluntad solía ser extremadamente raro. Una vez que aparecía, incitaba a innumerables expertos del Reino Supremo de la Voluntad, e incluso a expertos en la trascendencia de la voluntad, a luchar por ella. Zou Eleven no esperaba que él fuera el primero en encontrarse con un experto superior del Reino Supremo de la Voluntad que dominaba tal técnica. Él pensó que él sería capaz de obtener a un experto superior del Reino Supremo de la Voluntad como su subordinado. Inesperadamente, él pudo huir aunque él ya lo había obtenido. Él suspiró con lástima. Si sus 1000 métodos de palma estelar o las 2 habilidades de la ley de toda la tierra del mundo pertenece al rey se transformaran en habilidades de fuerza de voluntad, él estaría extremadamente seguro de que incluso si la otra parte tuviera tal método de resurrección y renacimiento, él definitivamente no podría escapar de su palma. Sin embargo, sus incontables métodos, palma estelar y toda la tierra del mundo pertenece al rey eran técnicas casi del reino supremo de la voluntad en ese momento. Ellas no alcanzaban en absoluto los estándares de las técnicas de voluntad. Él podría desatar el poder de un trascendente de cuasi voluntad sobre la base de su fuerza en el reino supremo de la voluntad de alto nivel y otros aspectos. Sin embargo, era solo la fuerza. En cuanto a las otras habilidades nomológicas que sellaban el destino, la muerte instantánea e incluso la espera para eliminar el mal, la palma estelar de miríadas de métodos no podía usarse por el momento. Está bien. Vamos a correr. Cortarle el cuerpo a uno de sus cuerpos y hacerle perder la posibilidad de resucitar ya es suficiente para hacerle sufrir grandes pérdidas. A Zou Eleven no le importó. Parecía haber una cantidad excepcionalmente grande de expertos en el reino de la voluntad suprema en la tierra del cadáver de Tian Junio. No faltaba un experto de alto nivel en el reino de la voluntad suprema como él. Bien, aún faltaba, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Zou 11 no tenía prisa. Ante ese pensamiento, Zou Eleven de repente pensó en un problema. Él convocó la voluntad del espacio-tiempo y le preguntó a él, ¿por qué hay tantos expertos del reino supremo de la voluntad en la tierra del cadáver de Tian Junio? ¿Podrían todos estar aquí para recibir esa herencia? Después de que él fue mejorado por la providencia suprema, el número total de herencias de fuerza de voluntad en sus manos había llegado casi a 10. El actual él tenía la mentalidad de no comer carne picada, por eso él hizo esta pregunta. Por supuesto, también fue porque de hecho había demasiados expertos en el reino de la voluntad suprema en la tierra del cadáver de este junio celestial. Anteriormente, le había pensado que solo había 2 expertos del reino supremo de la voluntad en las profundidades más profundas del cadáver de este junio celestial. Sin embargo, tan pronto como le entró, se dio cuenta, jeje, ¿cómo es posible que solo haya 2? Eso es mucho, ¿no? En menos de medio día, él ya había capturado de 4 a 5 expertos del reino supremo de la voluntad. Aunque la herencia de la voluntad era preciosa, no podía atraer a tantos expertos del reino supremo de la voluntad, ¿verdad? Incluso un experto superior del reino supremo de la voluntad había venido. Normalmente hablando, un experto así tendría 1 o 2 herencias de nivel trascendente, completas o incompletas. ¿Por qué vino especialmente a luchar contra tantos expertos del reino supremo de la voluntad? ¿No temes que las hormigas muerdan a un elefante hasta matarlo? Un experto en el reino supremo de la voluntad no era un experto en fuerza de voluntad. Aún existía la posibilidad de que muchas hormigas murieran de un elefante. Cuando la voluntad del espacio y el tiempo escuchó la pregunta de Zou 11, dijo sin dudarlo. Así es. Vine por esta herencia testamentaria. Muchos expertos del reino supremo de la voluntad comparten mi objetivo. Encontrar una herencia testamentaria de la que aprender. Sin embargo, él pareció haber pensado en algo, pues dudó un momento y dijo. Sin embargo, escuché que hace 2 días también vinieron 2 expertos en fuerza de voluntad. Un experto en fuerza de voluntad. ¿Estás seguro? La expresión de Zou Eleven de repente se volvió seria. Solo lo había oído. En cuanto a si es cierto, nunca lo he comprobado. La voluntad del espacio-tiempo dijo torpemente. La expresión de Zou Eleven era ligeramente seria. Si todos los expertos en fuerza de voluntad estuvieran aquí, entonces sería absolutamente imposible que el lugar donde estaba el cadáver de Tian Junio solo tuviera la herencia de fuerza de voluntad. A los expertos con fuerte fuerza de voluntad no les importarían, después de todo, herencias del mismo nivel. Esto se debió a que los legados del mismo nivel fueron de poca ayuda para ellos. Por lo tanto, ellos no vendrían hasta aquí para competir con un grupo de expertos del reino supremo de la voluntad por una herencia del mismo nivel. Sería muy embarazoso si se supiera esto.
Una respuesta apareció naturalmente en su mente. Reino eterno inmortal. Probablemente algo del reino inmortal eterno había aparecido en el lugar donde se encontraba el cadáver de Tian Junio. Por eso, expertos con voluntades trascendentes se habían apresurado desde miles de millones de años luz de distancia. Había tesoros, herencias, armas inmortales o información sobre otros reinos eternos inmortales, solo algo de este nivel podría hacer que estas élites superiores del gran cosmos del vacío supremo vengan personalmente. Él y Zhou Xier se miraron y vieron la seriedad en los ojos del otro. Parece que tendré que tener más cuidado a partir de ahora. Zhou Eleven dijo. Ten cuidado. Si encuentras peligro, retírate inmediatamente. Zhou 12 asintió. Aunque los dos espíritus divinos eran clones de Zhou Zhou, ellos no querían morir tan fácilmente. Después de eso, ellos continuaron. Sin embargo, antes de llegar a su siguiente destino, se encontraron con un experto en el reino supremo de la voluntad. Además, él era un experto en el reino de la voluntad suprema con una fuerza de primer nivel. Esta vez, para evitar que la otra parte escapara, Zhou Eleven personalmente hizo un movimiento y pronto hirió gravemente a la otra parte y detuvo a él frente a él. ¿Estás dispuesto a rendirte ante este emperador y convertirte en un cultivador del reino de la voluntad suprema bajo su mando? Este emperador no te dará menos beneficios. Incluso si se trata de una herencia de nivel trascendental, este emperador puede dártela directamente. Zhou Eleven explicó pacientemente. Para poner a este experto superior del reino supremo de la voluntad bajo su mando, él había utilizado todos sus métodos. Sin embargo, este experto de primera categoría en el reino supremo de la voluntad no solo no apreció su bondad, él incluso maldijo a Zhou Eleven. Un simple cultivador del reino supremo de la voluntad quiere que me una a ti usando la técnica secreta de la trascendencia de la voluntad. Sigue soñando. Cuando recupere mis fuerzas, seré el primero en usar tu cabeza como guarnición. Y, Zhou Eleven aplastó casualmente la cabeza de la otra parte nuevamente antes de que ésta pudiera terminar de hablar. Esta vez, el otro estaba realmente muerto. No había forma de revivirlo. Zhou Eleven negó con la cabeza. ¿Fue difícil someterse a él? ¿Y le ni siquiera se preocupó por la vida de Iris? Oh, él había olvidado que una existencia que ya se había convertido en experta en el reino supremo de la voluntad tenía una voluntad férrea. Probablemente era más difícil que un mortal ascendiendo a los cielos para complicarle las cosas a la otra parte. En cuanto a la voluntad del tiempo y el espacio, ellos probablemente sintieron que nunca era embarazoso. Someterse a la fuerza de su voluntad. Por eso, ellos pudieron aceptar su coerción y convertirse en sus subordinados. A él no le importó. Extendió su mano derecha y apuntó al cadáver de este, el mejor experto del reino supremo de la voluntad. Él activó la suerte suprema. Después de activar la superexplosión, el número de botines fue 50 veces mayor. Chapoteo, una gran cantidad de botines aparecieron instantáneamente en la primera bóveda del tesoro de Zhou Eleven. Zhou Eleven solo echó un vistazo y una sonrisa apareció en su rostro. No hace falta decir que el botín de guerra de los dioses supremos y los inferiores podría describirse como, tan vasto. En realidad, hubo más de 2 millones de botines de guerra del reino de la voluntad suprema. Esto incluía artefactos sagrados de la voluntad, tesoros del reino supremo de la voluntad, medicinas divinas del reino supremo de la voluntad, planos de edificios del reino supremo de la voluntad, libros del reino supremo de la voluntad y herencias del reino supremo de la voluntad. En cuanto al tesoro de la fuerza de voluntad, había más de 3000 de ellos aquí. Con solo mi suprema suerte, es definitivamente imposible que tantos niveles trascendentes, tesoros para dejar caer. La razón por la que se pudieron obtener tantos tesoros de nivel trascendental es probablemente porque este tipo ya tiene algunos tesoros de nivel trascendental en él. Zhou Eleven se lamentó. Él también estaba muy feliz. Esta vez él había hecho una fortuna. El señor talento de la suerte suprema era muy útil para recolectar tesoros. Después de eso, no se quedaron mucho tiempo y continuaron buscando a otros expertos supremos en fuerza de voluntad. También eliminaron a los demonios del caos que encontraron en el camino y recolectaron tesoros divinos del caos. El continente eterno. Zhou Fid lideró el ejército del reino divino del sol ardiente, que había descansado durante toda la noche, y una vez más puso un pie en este continente. Con un pensamiento, 2 mapas aparecieron frente a él. Este mapa era el mapa del continente eterno y del largo río del tiempo y el espacio. Que el ejército del mapa celestial había dibujado después de inspeccionar todo el continente eterno y el río del tiempo y el espacio. La mirada de Zhou Fid se posó en el mapa del continente eterno.
Después de un día entero de batalla ayer, ellos ya habían conquistado una 20ª parte de todo el continente eterno. En esta 20ª zona se reúnen todos los prodigios históricos convocados por la primavera. El señor del Dharma del otoño había sido eliminado. En cuanto a las demás formas de vida históricas locales, siempre que no provoquen su bluffing, el ejército del reino divino del sol, Zhou Fig, no se molestó en enfrentarse a ellos. Si él se atreviera a provocarlos imprudentemente, les haría saber lo que era la crueldad. Tras observar el mapa del continente eterno un rato, usó su poder. De su voluntad de extraer aproximadamente una 1/5 parte del área anterior. Hoy nuestro objetivo es derribar una 1/5 parte de esta zona. Zhou Fig dijo con voz profunda. Si hubiera sido ayer, él definitivamente no se habría atrevido a fijarse una meta tan grande. Esto se debía a que él no contaba con muchos expertos del Reino Supremo de la Voluntad bajo su mando. Y si él se atrevía a actuar personalmente, siempre tuvo la premonición de que, mientras él se atreviera a revelar una fuerza que superara el Reino Supremo de la Voluntad, los 3 genios históricos del continente eterno también actuarían contra él. Por el momento, él no quería luchar contra un héroe histórico con una voluntad trascendental. Por lo tanto, salvo la primera vez que él atacó ayer, no hizo nada por el resto del tiempo. En cambio, él dejó que la voluntad de la espada celestial y otros expertos del Reino Supremo de la Voluntad bajo su mando lucharan por él. Esta fue la razón por la que había eliminado una 10ª parte de los prodigios históricos en el continente eterno en un día entero. Ahora era diferente. Aunque él todavía no pudo hacer ningún movimiento hoy, él había traído 7 dioses supremos con él hoy. Estos 7 expertos del Reino Supremo de la Voluntad eran todos expertos del Reino Supremo de la Voluntad que acababa de avanzar hoy. Mientras que ellos acababan de ser promovidos, con la puesta en valor de un legado de primer nivel. Y un conjunto completo de artefactos sagrados de la voluntad, su poder de combate no era inferior a héroes históricos del mismo nivel. Dado que ellos tenían tanta fuerza, Zhou Fig los trajo aquí. Mientras dejaba que ellos se convirtieron en sus matones a sueldo, él también quería que ellos experimentaran la fuerza de un verdadero prodigio. Esto era para evitar que ellos se dejaran llevar porque ellos acababan de avanzar. Zhou también haría un movimiento si él se encontrara con un oponente con el que él realmente no pudiera lidiar. Mientras él no usara el poder de batalla del reino de la trascendencia de la voluntad, no sería un problema. Empecemos. Zhou ordenó con calma. Sí. Los soldados gritaron, tras lo cual abordaron la nave de nivel supremo y volaron hacia su destino. La batalla pronto comenzó. El estanque del caos de los innumerables mundos, el señor del Dharma de primavera y otoño y el rey dios del castigo celestial estaban parados aquí, mirando a Zhou Fig y a los soldados que lideraban a los soldados para conquistar el continente eterno. La fuerza de nuestro tercer hermano ha aumentado de nuevo. A tal fuerza ya se le puede llamar trascendencia cuasi intencional. Es difícil imaginar que él ni siquiera sea un verdadero experto en el reino supremo de la voluntad ahora. El dios rey castigo celestial se lamentó. Increíble. El juicio de la voluntad suprema nunca ha sido malo. El señor del Dharma de primavera y otoño también sonrió y asintió. Segundo hermano. El rey dios del castigo celestial miró al señor del Dharma de primavera y otoño y dijo con una sonrisa. Tienes que cambiar tu pereza. Si no te esfuerzas, probablemente el tercer hermano te alcanzará. En ese momento, tu posición como el segundo ejército de reserva del Señor Supremo podría ser realmente arrebatada por el tercer hermano. Que así sea. El señor del Dharma de primavera y otoño dijo con indiferencia. Para empezar, no me importa la posición del ejército de reserva del Señor Supremo. ¿Realmente no te importa? El rey dios del castigo celestial dijo con una leve sonrisa. Entonces, ¿por qué estás protegiendo este pozo del caos de los 1000 mundos todos los días? Recuerdo que solías vagar por el gran cosmos del vacío definitivo cuando no tenías nada que hacer. Buscabas el legendario mar del vacío mientras vagabas. Sin embargo, desde que te convertiste en un ejército de reserva del Señor Supremo, nunca has salido a buscar el mar del vacío. Ya ni siquiera tienes la costumbre de jugar. Me gusta cuidar mi pozo del caos de los incontables mundos y mis peces. ¿No puedo? El señor del Dharma de primavera y otoño sonrió. Está bien, está bien. El dios rey castigo celestial dejó de burlarse de él. Él giró la cabeza y miró hacia Zhou Fig. Era como si había visto a través del espacio mientras él miraba en dirección a la capital divina del sol ardiente. No es gran cosa aumentar su fuerza.
Lo aterrador es que él puede realmente nutrir 7 ejércitos de reserva del Señor Supremo a la vez. Nuestro tercer hermano es realmente increíble. El Señor del Dharma de primavera y otoño instruyó. El tercer hermano es un señor por naturaleza. Uno de los métodos que mejor domina un señor es el de nutrir a sus subordinados. No se ha desviado en absoluto de su camino de señor. Al contrario, se ha vuelto más profundo. Esta es también la razón por la que los subordinados que él cuidaba se volvieron más fuertes y más estables. A diferencia del gran hermano y de mí. Uno solo busca la fuerza, mientras que el otro solo se dedica a sus aficiones. Ya han abandonado el camino del Señor. El Rey Dios del castigo celestial asintió en silencio. No todos pueden aumentar su fuerza al mismo tiempo que cuidan el desarrollo del territorio. Si un señor quería aumentar la fuerza de Ilis, era incontables veces más lento que las formas de vida ordinarias. En aquel entonces, antes de que él alcanzara prominencia, él ya sentía que el estatus y las responsabilidades del señor eran una carga para él, quien buscó la fuerza con todo el corazón. Por lo tanto, cuando él se convirtió en el ejército de reserva del Señor Supremo, contactó de inmediato con la voluntad suprema. Si bien conservaba la habilidad innata del Señor para él, vendió su facción directamente a otras facciones a cambio de recursos de cultivo. La voluntad suprema solo aconsejó brevemente al Rey Dios Castigo Celestial. Dejó de persuadirlo al ver su determinación. Luego, él ayudó todo el tiempo, lo que le permitió convertirse en un cultivador independiente. De hecho, la elección del Dios Rey Castigo Celestial no parecía estar equivocada. Tras romper con el estatus de señor de Ilis, se convirtió rápidamente en el genio incomparable que más rápido ascendió al reino de la voluntad suprema en el actual Gran Cosmos Supremo. Incluso ocupó firmemente el ejército de reserva del Señor Supremo durante incontables años y reprimió con firmeza al Señor del Dharma de primavera y otoño que pretendía ascender, impidiéndole a la otra parte superarlo. A los ojos de muchos expertos, el Dios Rey del Castigo Celestial era el mejor sucesor del Señor Supremo. Más tarde, la voluntad suprema eligió al Señor del Dharma de primavera y otoño como el segundo ejército de reserva del Señor Supremo. Solo entonces los expertos se dieron cuenta de que la prueba de la voluntad suprema sobre el castigo celestial del Rey Dios podría tener que prolongarse por un período de tiempo. El Señor del Dharma de primavera y otoño, que no era muy inferior al Dios Rey del castigo celestial, fue enviado por la voluntad suprema para competir en el mismo escenario. Quien fuera más destacado podría heredar el puesto de Señor Supremo y librarse de la fea etiqueta de ser un ejército de reserva. Al final, él no esperaba que el Señor del Dharma de primavera y otoño fuera igual que el Dios Rey del castigo celestial. Ellos no estaban interesados en el camino de un señor. Poco después de convertirse en el ejército de reserva del Señor Supremo, renunció a su condición de señor. Poco después, apareció el tercer ejército de reserva del Señor Supremo, el Señor de los 10.000 males. Este Señor de los 10.000 males siempre había insistido en el camino de un señor. Sin embargo, incluso los expertos del Reino Supremo de la Voluntad podían decir que, aunque el Señor de los 10.000 males era sobresaliente, él todavía era muy inferior al Rey Dios del Castigo Celestial y al Señor del Dharma de la primavera y el otoño. Él era inútil incluso si se le daba una oportunidad. Por lo tanto, la Voluntad Suprema insatisfecha celebró poco después el concurso del Señor de todas las razas y seleccionó a Zhou Zhou como la última reserva del Señor Supremo. En este punto, las 4 fuerzas de reserva estaban completas. Por el momento, la Voluntad Suprema no tenía ningún pensamiento ni acción de mostrar nuevamente señales del ejército de reserva. Ahora, cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que con las noticias de la serie de hechos del Rey del Pueblo Común, todos pensaban que el potencial del Rey del Pueblo Común en el camino de un señor era muy alto. Se podía ver en su eficiencia al nutrir a los expertos del reino de la Voluntad Suprema. Entonces, el Rey Dios Castigo Celestial y el Señor del Dharma Primavera-Otoño conversaron un rato antes de que el Rey Dios Castigo Celestial se preparara para partir. Me iré primero. La presión en el campo de batalla del crepúsculo ha aumentado enormemente últimamente. El clan ilusionista está enviando cada vez más expertos para atacarnos. No puedo quedarse aquí demasiado tiempo. Dijo el Dios Rey Castigo del Cielo. El Señor del Dharma de primavera y otoño asintió, luego pensó en algo y preguntó. ¿Entonces vendrás esta noche? Estás hablando de la fiesta de bienvenida del tercer hermano, ¿verdad? Por supuesto que iré. Sin embargo, no debería quedarme mucho tiempo. El Señor del Dharma de primavera y otoño asintió. Entonces, el Dios Rey Castigo Celestial se fue.
Después de que el dios rey castigo celestial se fue, el señor del Dharma primavera-otoño miró. Zhou luchó por un rato y suspiró por su alta eficiencia ofensiva antes de regresar al pozo del caos de los miríadas de mundos para continuar pescando. Maldita piscina, dame algo bueno. Estoy a punto de ser superado por mi hermano menor. El dios rey castigo celestial apretó sus dientes. En realidad, Ye todavía se preocupaba por la mejora de Zhou Zhou. Por la noche, en la capital divina del Sol Llameante, dentro del santuario del Sol Llameante. Zhou Zhou estaba sentado en el trono, y debajo de él estaba Tian Yanwuzu, quien tenía una sonrisa respetuosa en su rostro. Este fue el quinto hijo de Regal Glead Solar. En aquel entonces, el clon de Zhou 11, Zhou Fig, había estado en la región del Río Amarillo. Para luchar por la herencia del testamento del Río Amarillo, conoció al quinto príncipe, Tian Yanwuzu, y llegó a un acuerdo. Ahora que Tian Yanwuzu había llegado de repente, si nada hubiera salido mal, él debería haber venido para hacer el trato. Como era de esperar, dijo Tian Yanwuzu. Su Alteza Real, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Su Alteza está aún más elegante que antes. Tian Yanwuzu miró cuidadosamente a Zhou Zhou en el trono divino, luego rápidamente retiró su mirada, sintiéndose muy emocionado. En la región del Río Amarillo, este rey de la gente común ya había revelado el método para matar instantáneamente a un experto de alto nivel del reino de la voluntad suprema. Él había pensado que la fuerza de la otra parte no aumentaría en un corto periodo de tiempo y que él no sería capaz de causar demasiados problemas. Inesperadamente, él supo más tarde por su padre, el Gran Solar Real, que la fuerza de este rey del pueblo no solo había alcanzado el casi supremo reino de la voluntad, sino que su poder de combate también había aumentado de forma aún más aterradora. Él ya había alcanzado el casi supremo reino de la voluntad. Tian Yanwuzu quedó estupefacto. Él se devanó los sesos, pero no pudo comprender por qué el rey de la gente común, que nació en la raza humana, ya había alcanzado un nivel que él tuvo que admirar tan rápidamente. Ese era el poder de combate de un trascendente cuasi voluntad. Como hijo del gran rey solar, él naturalmente conocía el valor de tal fuerza de combate. Podría decirse que, en este momento, el rey del pueblo común ya tenía la fuerza de combate de los 10 mejores en todo el gran cosmos supremo. Y su verdadero reino estaba solo en el cuasi reino de la voluntad suprema. Solo pensarlo le hacía sentir que estaba equivocado. Él estaba asombrado por el potencial de Zhou Zhou y gratamente sorprendido de que él se hubiera hecho amigo de él. Ahora que él lo pensaba, él se había rebajado a sí mismo para hacerse amigo de la otra parte en aquel entonces. Fue simplemente el paso más importante en su vida. De otra manera, él ni siquiera estaría calificado para pararse frente a él. Él ahora podría convertirse en una celebridad a los ojos de muchos expertos del Reino Supremo de la Voluntad en una reunión en el Reino Supremo de la Voluntad. ¿Por qué él vendría a verlo personalmente si él no hubiera tenido tal relación pasada con la realeza del pueblo común? Probablemente fue solo cuando su padre vino personalmente que el rey de la gente común pudo recibirlo a él personalmente. Sería suficiente si el clon de Common Peoples Regal pudiera venir y conocer a los otros expertos del reino de la fuerza de voluntad suprema. Tú tampoco estás mal. Zhou Zhou sonrió y miró a Tian Yanwuzu. Este emperador puede sentir que estás de buen humor. Incluso tu cultivo ha aumentado mucho. De hecho, he comprendido algo sobre el Dao de la voluntad. Ya entiendo, a grandes rasgos, cómo transitar por el reino de la voluntad del reino supremo de la voluntad en el futuro. Tian Yanwuzu dijo humildemente. Sin embargo, todo el mundo podía ver la mirada de suficiencia en su rostro. Zhou Zhou sonrió y asintió. Con la edad actual de Tian Yanwuzu, él de hecho podría ser llamado un genio por ser capaz de comprender el reino de la voluntad del reino supremo de la voluntad. Pero eso fue todo. No sería fácil para él seguir avanzando. No solo tuvo que elevar completamente su reino de la voluntad al reino supremo de la voluntad, sino que también tuvo que comprender su técnica de voluntad. Finalmente, tuvo que combinar ambas para formar un cuerpo de voluntad y convertirse en un experto en el reino supremo de la voluntad. En opinión de Zhou Zhou, si Tian Yanwuzu no hubiera acumulado durante 100.000 o incluso 1.000.000 de años, él probablemente no podría avanzar al reino supremo de la voluntad. Sin embargo, él no planeaba interferir. La otra parte no era su sujeto, ni su pariente. Él era solo un niño pequeño que había conocido a su clon. A él no le importó. En este momento, Tian Yanwuzu levantó respetuosamente un antiguo pastillero con ambas manos y dijo. Respetuosamente, Su Majestad.
Anteriormente discutimos que Su Majestad proporcionaría recursos y nosotros proporcionaríamos alquimistas y técnicas de refinamiento de píldoras para refinar el cielo de los 9 santos y píldora de la tierra juntos. Todos los recursos de Su Majestad han sido refinados. Gracias a la alta calidad de la medicina divina, se han refinado un total de 213 píldoras de los 9 santos del cielo y la tierra. Su Majestad, por favor eche un vistazo. Zhou Zhou miró la caja. Con un pensamiento, vio que el pastillero se abría solo, sin viento. Entonces, salieron volando píldoras divinas que emitían el aura del cielo y la tierra. Y alineados en el cielo sobre el santuario. Eran las 213 píldoras del cielo y la tierra de los 9 santos. Ni uno más, ni uno menos. Nada mal. Zhou Zhou asintió levemente, sintiéndose muy satisfecho. Una píldora del cielo y la tierra de los 9 santos podría dar formas de vida por debajo del Dios Supremo. Vidas extra de nivel 10. Solo en términos de valor de costo, era incluso comparable a un reino sagrado del reino de la voluntad suprema. Medicamento. Si no fuera por el hecho de que solo podía ser efectivo contra los dioses supremos y no contra expertos por encima del reino supremo de la voluntad, habría sido durante mucho tiempo un auténtico reino supremo de la voluntad. Medicina sagrada. Él vio las 22 píldoras del cielo y la tierra de los 9 santos volar frente a Tian Yanwuzu con un pensamiento. Tian Yanwuzu abrió su boca, pero al final, él lo aceptó con amargura. Sonrisa. De acuerdo con las instrucciones que él recibió de su padre antes de que él viniera, él no había preparado ni una sola de las 213 9 sagradas píldoras del cielo y la tierra y las dio. Todos ellos a Zhou Zhou. Por supuesto, ellos tampoco estaban haciendo caridad. El gran solar real quiso decir que él entregaría todas las píldoras de los 9 santos del cielo y la tierra a Zhou Zhou esta vez. Luego, él aprovecharía esta oportunidad para establecer una cooperación a largo plazo con Zhou Zhou y esforzarse por refinar aún más los 9 santos del cielo. Y pastillas de la tierra. Sin embargo, el gran solar real también le había recordado especialmente que si Zhou Zhou no estaba dispuesto a ser distribuido de esta manera, no necesitaba obligarlo. Simplemente tenía que seguir los deseos de la otra parte. Tian Yanwuzu suspiró por dentro antes de intentar decirle a Zhou Zhou. Su Majestad, este lote de píldoras del cielo y la tierra de los 9 santos ha sido procesado con éxito. Negociado. ¿Tiene Su Majestad la intención de continuar esta transacción con nosotros? No hay problema. Zhou Zhou sonrió y dijo. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Por supuesto que no es un problema seguir operando. Tian Yanwuzu estaba encantado. Parecía que Su Majestad tenía la intención de mantener una relación amistosa con él, su corte divina del sol. Entonces sería más fácil para él informar esta vez. Me pregunto cuántas píldoras de los 9 santos del cielo y la tierra quiere refinar Su Majestad esta vez. Tian Yanwuzu preguntó. Al oír esto, Zhou Zhou giró su mano derecha y apareció un anillo mundial en su mano. Su mano. Él arrojó el anillo hacia Tian Yanwuzu. Después de aterrizar en las manos de Tian Yanwuzu, él dijo. Hay alrededor de 10.000 conjuntos de materiales de refinamiento para el cielo de los 9 santos y píldora de la tierra aquí. Tómalo y refínalo todo. Sin embargo, después de todo hay muchos, así que este emperador te aconseja que uses tú. Los contactos de la corte divina del sol te ayudarán a encontrar más alquimistas que puedan refinar la píldora del cielo y la tierra de los 9 santos. Así podrás refinarla antes. Este emperador te dará 10 días. ¿Puedes refinar estos 10,000 conjuntos de 9 santos? ¿Píldoras del cielo y la tierra? Zhou Zhou preguntó con una sonrisa. Tian Yanwuzu tragó saliva. Él miró los anillos mundiales en su mano y quedó estupefacto. 10,000 juegos de materiales para refinar la píldora sagrada de los 9 cielos y la tierra. ¿No significaba eso que había más de 1 millón de hierbas divinas del reino de la voluntad suprema solo en este anillo mundial? ¡Ay Dios mío! Tian Yanwuzu sintió que sus manos temblaban. ¿Era esto algo que él podía tomar? Solo estoy en el reino de la voluntad suprema. ¿Cómo puedo sostener un anillo mundial así? ¿Contiene una gran cantidad de valiosas hierbas medicinales? Quizás otros expertos del reino supremo de la voluntad tuvieron que tener cuidado al enfrentarse al valor de este anillo mundial, ¿verdad? Entonces, él recordó la petición que había mencionado la otra parte. ¿Refinar 10.000 píldoras de los 9 santos del cielo y la tierra en 10 días? ¿Estás bromeando?
Incluso si él llamara a todos los alquimistas en todo el gran cosmos supremo que pudieran. Si no pudieran refinar la píldora del cielo y la tierra de los 9 santos, probablemente no podrían refinarla. 10.000 píldoras de los 9 santos del cielo y la tierra, ¿verdad? Y ni hablar de 10.000, incluso 1.000 eran difíciles. Aunque la píldora de los 9 santos del cielo y la tierra era una medicina de nivel Dios supremo, la píldora, la dificultad de refinarla no era inferior a la de refinar una medicina sagrada en el reino de la voluntad suprema. ¿No me estás poniendo las cosas difíciles? Tian Yanguzu estaba a punto de llorar. Prométele a él. En este momento, la voz del gran solar regio sonó en su oído. Tian Yanguzu se quedó atónito cuando él escuchó esa voz. ¿Papá realmente estuvo de acuerdo? ¿Por qué accedió papá? ¿Acaso no sabía lo difícil que era? Esta pregunta pasó por su mente. Entonces, él dejó de pensar en ello. ¿Por qué a él le importaba tanto? Había una gran posibilidad de que hubiera una manera ya que su padre había decidido aceptar. En cuanto al método, a él no le importó. En cualquier caso, él solo era un mensajero. No se preocupe, Su Majestad. La corte divina del sol que está detrás de mí confía en refinar estas 10.000 píldoras del cielo y la tierra de los 9 santos. Entonces este emperador está aliviado. Zhou Zhou asintió y dejó de hablar. Tian Yanguzu entendió la señal y se despidió. Tras salir del santuario del sol ardiente, él no pudo evitar contemplar el majestuoso y magnífico santuario del sol ardiente que se alzaba tras él y no pudo evitar suspirar para sus adentros. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo puede crecer tan rápido? Él negó con la cabeza y sonrió con amargura. Entonces, su cuerpo desapareció al instante. En el santuario del sol ardiente, en el trono. Zhou Zhou jugó con la caja en su mano, sonrió y la arrojó a la bóveda del tesoro de intercambio de mérito militar. Él naturalmente podía decir que el gran solar regal le había ordenado a Tian Yanguzu que aceptara. Sin embargo, a él no le repugnaba. Incluso estaba muy dispuesto a aceptarlo. Esto se debió a que representaba el enfoque activo y amistoso de este máximo experto del gran cosmos supremo. Zhou Zhou no tenía una mala impresión de Regal Glead Solar, por lo que él naturalmente no rechazaría su enfoque. No pasará mucho tiempo antes de que llegue el gran lunar regio, ¿verdad? Zhou Zhou pensó. Él mismo. Así como él tuvo este pensamiento, un guardia entró en el santuario y le dijo respetuosamente a Zhou Zhou en el trono. Informando a su majestad, un espíritu divino de la gran corte lunar ha venido a visitarnos. Invítalo a él a entrar. Zhou Zhou se rió entre dientes. Hablando del diablo. Una diosa entró con un asistente de nivel dios maestro del reino divino del sol ardiente. Los ojos de Zhou Zhou se iluminaron en el momento en que él vio a la otra parte. La luz de la luna parecía inclinarse ante ella. Los 12 chakras lunares se fusionaron en un atuendo especial que fluía desde su cintura hasta el dobladillo de su vestido, formando una galaxia. Mientras caminaba, una fina luz de estrellas aparecía en los pliegues, como si arrastrara toda la galaxia. La fría piedra lunar estaba templada por la arena mística del mar estelar. Mientras caminaba, una niebla fría se desprendía y se condensaba en el fantasma de un laurel tras ella. Levantó la mano y acarició el accesorio eclipse de luna que llevaba en la cintura. Las hebillas, talladas en la eterna médula fría, chocaron, produciendo un sonido etéreo y claro. 3 gotas de la esencia de sangre del gran lunar real estaban selladas en el colgante de alma de hielo que colgaba del extremo del collar. En ese momento, emanaba una luz oscura que hacía que las estrellas perdieran su color. Lo más impresionante fue la marca de la luna llena en su frente. La luna creciente de 9 pétalos titilaba con cada respiración. Cada pétalo estaba sellado con una forma diferente de la ilusión de la luna creciente. Cuando la tercera luna se iluminó, las runas nomológicas en la tela se despertaron una tras otra, transformándose en miles de carpas divinas plateadas nadando que la rodeaban. ¡Qué hermoso espíritu de Dios! Zhou Zhou asintió para sí mismo. Semejante belleza ya era de primera categoría en los innumerables mundos. La princesa sagrada del eclipse de luna saluda a la realeza del pueblo común. Sonó una voz fría y agradable, pero había en ella un dejo de dulzura. La princesa sagrada del eclipse de luna dijo respetuosamente. ¿Será la tercera princesa de la gran luna real? ¿La famosa por su poder divino del eclipse de luna? A menudo he oído que la gran corte lunar suele producir bellezas respetadas en todos los mundos. Es realmente extraordinaria ahora que la he visto hoy. Zhou Zhou se rió entre dientes. Aunque la otra parte era hermosa, no era tan hermosa como Zhou Zhou, por lo que su tono era muy educado y no tenía ninguna intención de acercarse.
Gracias por sus elogios, Su Majestad. La princesa sagrada del eclipse de luna dijo con una expresión tranquila. ¿Puedo saber por qué está aquí la princesa sagrada del eclipse de luna? Zhou Zhou preguntó. La sagrada princesa del eclipse de luna vino esta vez en representación de la gran corte lunar. Para ser precisos, quiero firmar un contrato de transacción con Su Majestad en nombre de mi madre, la gran corte lunar real. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de trato es? Zhou Zhou había esperado esto y preguntó sin cambiar su expresión. La princesa sagrada del eclipse de luna no dijo nada. Giró su mano derecha y griega. Vio una píldora divina del alma de Jade que emitía un resplandor lunar frío aparecer en su mano. Si una forma de vida ordinaria se acercara, incluso si solo pudieran oler un rastro de su aura, probablemente obtendrían la capacidad de comprensión de un espíritu divino. Su Majestad, por favor eche un vistazo. Esta es la gran píldora del alma de Jade lunar. Es una píldora medicinal del reino de la voluntad suprema. Esta gran píldora del alma de Jade lunar no tiene otros efectos. El único efecto es que puede aumentar considerablemente la comprensión de la fuerza de voluntad en poco tiempo. Si se consume demasiadas veces, puede aumentar permanentemente la comprensión de la fuerza de voluntad del Espíritu Divino. Aparte de eso, si un Dios Supremo está a punto de avanzar al reino de la voluntad suprema, la gran píldora del alma de Jade lunar puede aumentar en gran medida la capacidad de comprensión de un Dios Supremo al comprender una técnica de voluntad, aumentando indirectamente la probabilidad de avanzar al reino de la voluntad suprema en un 20%. La princesa sagrada del eclipse de luna tenía una expresión solemne. Miró la píldora divina que flotaba frente a ella. No pudo evitar una mirada ardiente en sus ojos, incluso con su personalidad fría y distante. Esta era una píldora divina que podía ayudar a un Dios Supremo a aumentar la probabilidad de avanzar al reino de la voluntad suprema en un 20%. Incluso en el gran cosmos del vacío supremo, esta gran píldora del alma de Jade lunar podría considerarse una píldora divina de primera categoría. Podría permitir que innumerables expertos del reino supremo de la voluntad e incluso expertos en fuerza de voluntad lo persigan. En cuanto a la princesa sagrada del eclipse de luna, actualmente era una diosa suprema de grado 4. Si le dieran esta píldora divina, podría ascender al reino de la voluntad suprema en 10 años. Luego, puliría adecuadamente su voluntad y la avanzaría hasta el reino supremo de la voluntad. Una vez que ambos se combinaran, ella también podría convertirse en una experta en el reino supremo de la voluntad. Como una diosa que también anhelaba fuerza, la gran píldora del alma de Jade lunar de la princesa sagrada del eclipse de luna era extremadamente tentadora para ella. Sin embargo, ella no se atrevía a tener ningún pensamiento inapropiado. Sabía que la píldora del alma de Jade lunar y los demás objetos le habían sido entregados personalmente por su reina, la gran lunar real. Tenía que entregárselos a la realeza del pueblo común. No tenía nada que ver con ella. De hecho, incluso ella, pensando en algo, un leve rubor apareció en el hermoso rostro de la princesa sagrada del eclipse de luna antes de desaparecer en un instante. Al mismo tiempo, los ojos de Zhou Zhou se iluminaron. Él miró la gran píldora del alma de Jade lunar en la mano del otro. Nunca imaginó que los efectos de la gran píldora del alma de Jade lunar serían tan impactantes. En realidad podría aumentar la probabilidad de que un Dios Supremo avance al reino de la voluntad suprema en un 20%. Esta probabilidad ya era extremadamente impactante. Como era de esperar de una píldora divina en el reino de la voluntad suprema. Zhou Zhou no habló. En cambio, él siguió mirando a la otra parte, esperando que él explicara los términos del trato. La princesa sagrada del eclipse de luna miró a Zhou Zhou sin decir palabra. Frunció los labios y dijo. Su Majestad, el Gran Lunar Real, me ordenó traer la fórmula de la píldora del alma de Jade lunar y esta píldora del alma de Jade lunar a Su Majestad. En cuanto al comercio, Su Majestad el Gran Lunar dijo que el refinamiento de esta píldora del alma de Jade lunar implica muchos tesoros del reino de la voluntad suprema. Solo el catalizador medicinal más importante, el cristal sagrado del alma de Jade lunar, proviene de la estrella suprema, la gran estrella lunar. Después de que Su Majestad, el Rey del Pueblo Común, obtenga la fórmula de la píldora del alma de Jade lunar, si desea refinarla, solo necesita usar un cristal santo de la voluntad adecuado o un tesoro de rango medio del Reino Supremo de la voluntad de valor equivalente para intercambiar un cristal santo del alma de Jade lunar con nuestra gran corte lunar. En cuanto a los demás tesoros utilizados para refinar el cristal sagrado del alma de Jade lunar, la gran corte lunar no dispone de muchas materias primas.
Esto requiere que su majestad envíe subordinados al gran cosmos del vacío supremo para recolectarlos. De hecho, es precisamente porque las materias primas para esta píldora del alma de jade lunar son tan difíciles de conseguir que incluso nuestra gran corte lunar no tiene muchas. La píldora del alma de jade lunar que tengo en la mano también es un tesoro de primera categoría en nuestra gran corte lunar. Zhou Zhou asintió levemente. La princesa sagrada del eclipse lunar dijo tanto porque quería demostrar lo valiosa que era la píldora del alma de jade lunar. Además, la gran corte lunar, que poseía la fórmula de la píldora del alma de jade lunar y tenía gran influencia, Zhou Zhou aceptó esto felizmente. ¿Quién rechazaría algo que le llega gratis después de todo? ¿Puedes mostrarle a este emperador la fórmula de la píldora? Zhou Zhou preguntó. De todos modos, esto fue preparado originalmente para su majestad. La princesa sagrada del eclipse de luna sonrió. Luego, sacó la fórmula de la píldora y la envió. Se lo dio a Zhou Zhou con la gran píldora del alma de jade lunar. Zhou Zhou miró la fórmula de la píldora que tenía delante. El portador de información de esta fórmula de píldora era una piedra que emitía una fría luz de luna. Esta piedra por sí sola era un tesoro del reino de la voluntad suprema. Zhou Zhou lo recibió con una expresión inmutable. Luego, inyectó su fuerza de voluntad para verificar la información de la gran píldora del alma de jade lunar. Después de leerlo, Zhou Zhou asintió interiormente. La fórmula de la pastilla debe ser correcta. Sin embargo, era tal como lo había dicho la princesa sagrada del eclipse de luna. La mayoría de los materiales de refinamiento de esta fórmula de píldora eran materiales que el gran cosmos supremo no producía. Solo en el gran cosmos del vacío supremo podían encontrarse estos materiales. Zhou Zhou sonrió por dentro. Afortunadamente, él había enviado a su clon para preparar una trampa en el gran cosmos del vacío definitivo. Sin mencionar nada más, solo el gran cosmos del cielo amarillo en el que se encontraba Zhou 16 era suficiente para reunir todos los ingredientes para esta receta, además del gran alma sagrada de jade lunar. Cristal. La fuerza de voluntad de las grandes élites de la clase trascendental del cielo amarillo combinadas no eran tan fuertes como la fuerza de voluntad suprema. Sin embargo, su abundancia de recursos fue clasificada entre los 100 mejores de todo el gran cosmos del vacío definitivo. En cuanto al único cristal sagrado del alma de jade lunar, él podía comerciar con el gran alma lunar. Corte tal como lo había dicho la princesa sagrada del eclipse de luna. Un tesoro del reino de la voluntad suprema de nivel medio solo se intercambió por un gran cristal sagrado del alma de jade lunar. Para Zhou Zhou, no fue un precio enorme a pagar. Los tesoros de la trascendencia de la voluntad en sus manos se contaban por miles. Hacía tiempo que había dejado de importarle la transacción de los tesoros del reino supremo de la voluntad. Ni siquiera se molestó en negociar. Sonrió directamente a la princesa sagrada del eclipse de luna y dijo: Princesa sagrada, por favor, regrese para informar al gran lunar real que este emperador ha accedido a realizar una transacción con la gran corte lunar respecto al cristal sagrado del alma de jade lunar. Su majestad es sabia. La princesa sagrada del eclipse de luna estaba encantada y dijo apresuradamente. Zhou Zhou dejó de hablar. La princesa sagrada del eclipse de luna frunció los labios, como si quisiera decir algo. Pero dudó. Zhou Zhou no pudo evitar encontrarlo extraño. Princesa sagrada del eclipse de luna, ¿tienes algo más que decir? Él tomó la iniciativa de preguntar. Su majestad. La princesa sagrada del eclipse de luna dudó una y otra vez antes de decir. En realidad, su majestad el gran lunar real también tiene la intención de enviarme a su majestad. Estas palabras ya eran extremadamente sencillas. Incluso la princesa sagrada del eclipse de luna no pudo evitar sonrojarse nuevamente después de decir este. Los ojos de Zhou Zhou se iluminaron al oír eso. Sonrió y dijo. En realidad. ¿Por qué su majestad la gran lunar real es tan generosa? De hecho, envió a su precioso, hija terminada. Su majestad es el héroe más grande del mundo. La gran lunar real también admira mucho a su majestad, por eso me dio deliberadamente a su majestad. Ella se sonrojó. Veo. Su majestad el gran lunar regio realmente tiene en muy alta estima a este emperador. Este emperador no puedo evitar alabarlo. Zhou Zhou dijo con una sonrisa. Luego, reflexionó y dijo. En ese caso. La princesa sagrada del eclipse de luna se puso nerviosa. ¿Ha llegado el momento de decidir su destino? ¿Qué posición le asignaría el rey del pueblo común? ¿Concubina? ¿Concubina imperial? ¿O una diosa emperatriz? Ella no podía evitar esperarlo con ansias mientras estaba nerviosa.
¿Fue este rey de la gente común el novato y experto más popular en el Supremo Gran Cosmos? Según la reina, aunque este palacio real del pueblo común se encontraba en un cuasi reino de la voluntad suprema como ella, él ya tenía la fuerza de combate de un cuasi reino de la voluntad trascendente. Esto era algo que el dios rey del castigo celestial y el señor del Dharma de primavera y otoño no habían hecho en aquel entonces. Por lo tanto, no era una exageración decir que el rey de la gente común era el prodigio número uno en todo el gran cosmos supremo. Incluso en todo el gran cosmos del vacío definitivo, se podría decir que la realeza de la gente común ser el prodigio número uno. Aunque vengo de la gran corte lunar y soy la hija que la gran corte lunar regia más valora, si puedo casarme con este prodigio abrumador, podría ser mi honor. La princesa sagrada del eclipse de luna comenzó a fantasear sobre su vida futura. Entonces, escuchó a Zhou Zhou comenzar. Princesa sagrada del eclipse de luna, eres casi una experta en el reino de la voluntad suprema. No hay muchos expertos de este tipo en el reino divino del sol ardiente del emperador. Solo hay 5 a 600 de ellos. En ese caso, este emperador te enviará al ejército del sol ardiente para asumir el mando. Puesto de comandante adjunto. ¿Qué opinas? Escucharé, ¿qué? La princesa sagrada del eclipse de luna estaba a punto de obedecer cuando de repente se dio cuenta lo que había oído. Quedó atónita al instante. La regia del pueblo común, ¿quería enviarla al ejército del sol ardiente? ¿No debería ser su compañero? ¿Cómo me convertí en el otro su luchador en un abrir y cerrar de ojos? ¿Acaso este rey de la gente común entendió algo mal? Estoy aquí para ser su mujer, no para ser su subordinada. Ella escuchó la voz de la reina madre en su corazón justo cuando estaba a punto de decir algo. Estoy de acuerdo. Reina madre, me ha malinterpretado. Quiere que me una al ejército. La princesa sagrada del eclipse de luna estaba ansiosa. Suspiro, no está mal ser el comandante adjunto del ejército del sol ardiente. El ejército del sol ardiente es el ejército de batalla principal número 1 del reino divino del sol ardiente. Ejército. El 30% de los recursos de cultivo de alto nivel del reino divino del sol ardiente se reúnen en el ejército del sol ardiente. Entre ellos, los puestos de comandantes adjuntos los ocupa el ayudante de confianza de la realeza del pueblo común. Incluso si esos expertos del reino supremo de la voluntad están aquí, tienen que trabajar duro para ser ascendido a comandante adjunto. Probablemente sea por mi culpa y la gran corte lunar que la gente común, regal pudo ascender a esta posición sin pasar por esta ruta. Estar contento. Haga buen uso de sus deberes y autoridad como comandante adjunto. Debe ser. Podrás acumular una gran cantidad de puntos de contribución muy pronto. En ese momento, podrías canjearlos por 1 o 2 recursos que te ayuden a ascender. Reino de la voluntad suprema del sistema de intercambio de contribuciones de la divinidad del sol ardiente. Reino. Reina madre, tengo la sensación de que la oportunidad para que asciendas al reino de la voluntad suprema podría recaer en el ejército del sol ardiente de la divinidad del sol ardiente. Reino. Madre, ¿es cierto lo que dijiste? La princesa sagrada del eclipse de luna originalmente estaba deprimida, pero cuando escuchó esto, inmediatamente se sorprendió gratamente. Tenía una personalidad extremadamente fuerte, especialmente cuando se trataba de venerar a los poderosos. Ascender del reino de la voluntad casi suprema al reino de la voluntad suprema era su mayor deseo en la vida. Ella realmente podría usar los recursos del ejército del sol ardiente para avanzar al reino de la voluntad suprema si se uniera a él. Entonces no estaría perdida. ¿No era ella solo una luchadora? La princesa sagrada del eclipse de luna sintió que podía hacerlo de nuevo. El escenario más adecuado para su poder divino del eclipse de luna era la batalla. Estaba segura de que podría establecer rápidamente un gran número de méritos militares con sus habilidades y obtener los recursos y legados que quería para ayudarla a avanzar. Excepto, él miró al rey del pueblo común en el trono y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. La gran corte lunar. En el santuario del firmamento de la luna. La gran luna regia se sentó sola en el trono y miró el espejo formado por la luz de la luna frente a ella. El espejo mostraba la escena del encuentro de la princesa sagrada del eclipse de luna con la realeza del pueblo común. Ella podía sentir que el rey de la gente común ya había percibido su curiosidad. Sin embargo, como la reina del pueblo común no mostró ningún signo de disgusto, continuó observando. Cuando vio la expresión abatida de la princesa sagrada del eclipse de luna, no pudo evitar sacudir la cabeza. Niño tonto. ¿De verdad crees que el rey del pueblo común no vio nuestras intenciones?
Él estaba fingiendo ignorancia. Pensando en esto, no pudo evitar suspirar suavemente. La mujer mortal llamada Lilla tuvo la suerte de casarse con un hombre tan bueno. En comparación, era como si incluso mi hija fuera inferior a Lilla. Allende, la corte divina del sol. En el santuario del sol ardiente. Jajajaja, el gran solar regio miró a la derrotada princesa sagrada Eclipse de Luna y se sintió extremadamente feliz. Te pedí que imitaras a mi hijo y construyeras una relación con la realeza del pueblo común. ¿Sufrió una pérdida, no? Atónito, ¿sí? Quieres regalarle a tu hija, pero él no quiere hablarte en absoluto. Él simplemente dio la vuelta y envió a tu hija al campamento militar. Aunque esto no necesariamente sea algo malo, incluso para la princesa sagrada del eclipse de luna, podría ser algo bueno que le traería gran fortuna. Sin embargo, el gran solar real se sintió feliz. Al mismo tiempo, él añadió una etiqueta interesante al real del pueblo común. Este joven es bastante interesante. Regal Great Solar se rió entre dientes. Entonces, él pensó en lo que el gran lunar regal le había dado al rey de la gente común y sacudió su cabeza levemente. El gran lunar regio todavía es demasiado tacaño. Aunque la gran píldora del alma de Jade lunar era una píldora medicinal del reino de la voluntad suprema, su efecto también era muy bueno. Comparando ambas, a primera vista, la gran píldora del alma de Jade lunar parecía ser de mayor calidad que la píldora de los 9 santos cielo y tierra, pero los ingredientes de esta última eran más fáciles de reunir y refinar. El efecto fue más directo y obvio. ¿Qué pasa con la gran píldora del alma de Jade lunar? Aparte del gran cristal sagrado del alma de Jade lunar que se podía obtener directamente de universo, la mayoría de los demás materiales tenían que recolectarse del supremo vacío gran cosmos. La dificultad de recolectarlos era enorme. Incluso la gran corte lunar tendría que dedicar casi 10.000 años a reunir todos los ingredientes necesarios para refinar la píldora del alma de Jade lunar. Además, tendrían que pagar un precio altísimo. Sin mencionar el precio. En realidad esos 10.000 años no fueron ni largos ni cortos. Varía de persona a persona. Sin embargo, para Zhou Zhou, que solo había crecido durante más de 20 años, definitivamente era una píldora divina con una relación costo-beneficio extremadamente baja. El gran lunar real claramente sabía sobre esto, pero él aún le entregó la fórmula de la píldora a Zhou Zhou. Este comportamiento hizo que Regal Great Solar no tuviera más opción que pensar maliciosamente. Regal Great Lunar probablemente no quiere pagar demasiado y quiere hacerse amigo de Common, rey del pueblo. En comparación con la receta de la gran píldora del alma de Jade lunar, la verdadera gran píldora del alma de Jade lunar era más realista. El gran solar regio sonrió y negó con la cabeza. No le dio mucha importancia y agitó la mano para romper el espejo que tenía delante. Dado que él había establecido una buena relación con la realeza del pueblo común por el momento, él lo dejaría así por ahora. Él podía tomarlo con calma si quería profundizar la conexión más tarde. No es necesario darse prisa. Regal Great Solar continuó ocupándose de sus asuntos de gobierno. Santuario del Sol Ardiente. Zhou Zhou observó la expresión confusa de la princesa sagrada del eclipse de luna y sonrió disimuladamente. En apariencia, él preguntó con curiosidad. ¿La princesa sagrada del eclipse de luna está insatisfecha con los arreglos de este emperador? No, la princesa sagrada del eclipse de luna volvió en sí y dijo apresuradamente. Yo, estoy dispuesta a ir al ejército del sol ardiente y servir a su majestad como diputada. Comandante. Eso es lo mejor. Zhou Zhou sonrió y asintió. En ese caso, también puedes unirte a la llamarada de este emperador. Reino divino del sol. Seguro. La princesa sagrada del eclipse de luna dijo sin dudarlo. Dado que había asumido el puesto de comandante adjunto del ejército principal del otro partido, naturalmente tuvo que unirse al país del otro partido. La princesa sagrada del eclipse de luna ya estaba preparada para esto. Luego, Zhou Zhou conversó un rato con la princesa sagrada del eclipse de luna antes de dejarla irse. La princesa sagrada del eclipse de luna recibió la orden y abandonó inmediatamente el santuario del sol llameante hacia el campamento del ejército del sol llameante. No mucho después de que la otra parte se fuera, Zhou Zhou recibió el resumen de la batalla de hoy. Zhou Zhou miró hacia arriba con los esfuerzos combinados de los 5 campos de batalla: campo de batalla del continente supremo, campo de batalla del gran cosmos del vacío definitivo, campo de batalla del cadáver de Tian Junio, campo de batalla del gran cosmos carmesí y campo de batalla del continente eterno. Se calcularon las estadísticas.
El reino divino del sol ardiente había obtenido alrededor de 50 núcleos de niebla de varios niveles, cristales de origen, libros de habilidades, equipos y materiales básicos hoy. 783 fragmentos de cristal de talento de señor de nivel bronce verde de unidades capitales. 100.000 unidades del tesoro divino del caos. 1.932.483.471 esferas de talento de nivel señor legendario e inferior. Una gran cantidad de fragmentos de cristal de talento señorial de otros niveles. También estaban. Capítulo 412. Unidad hay 3.498 unidades de capital 917,2 billones 172,3 billones 80 millones de unidades de cristales divinos desde el nivel de deidad de nivel bajo hasta el nivel de deidad de nivel alto. 5, 2, 1, 2, 9, 8, 3, 2, 7, 3, 1, 2, 7, 3, 1 millones de cristales divinos de nivel Dios verdadero. 21.994.971.721 millones de cristales divinos de nivel Dios Maestro. 11.123.472.381 cristales divinos del Dios Supremo de grado 1 a grado 3. 23.249 cristales santos supremos. 1.283 unidades capitales tenían 2.341 billones de artefactos divinos, desde dioses menores hasta deidades de alto nivel. 831.123.470.000 artefactos divinos de nivel Dios verdadero. 32.743.247 artefactos divinos de nivel Dios Maestro. 23.183.471 artefactos divinos de Dios Supremo. 3.123 artefactos de la voluntad sagrada. 3 objetos que trascendían los artefactos sagrados. Había un total de 3,398 unidades capitales con más de 2,378 billones de fragmentos de chispa divina, hierbas medicinales de nivel Dios, ingredientes de nivel Dios, minerales de nivel Dios, planos de nivel Dios y otros tesoros. 7 unidades capitales. 2,378 billones 2, 387, 436, 712, 78 Maestro Dios Tier hierbas Dios Tier, ingredientes Dios Tier, minerales Dios Tier, planos Dios Tier y otros tesoros. 1.000 millones, 23 millones, 891.273 hierbas de nivel Dios Supremo, ingredientes de nivel Dios, minerales de nivel Dios, planos de nivel Dios y otros tesoros. 332,387 hierbas medicinales de nivel divino del reino de la voluntad suprema, ingredientes de nivel divino, minerales de nivel divino, planos de nivel divino y otros tesoros. 7.000 hierbas medicinales de nivel Dios de grado de fuerza de voluntad, ingredientes de nivel Dios, minerales de nivel Dios, planos de nivel Dios y otros tesoros. En términos de incitación a la deserción, los diversos clones de Zhou Zhou habían obtenido un total de 512 soldados de la unidad Gai, 3.481 unidades capitales, 1.234.137.471 espíritus de Dios, 312.000 millones, 923 millones, 782.371 dioses verdaderos, 5.213.481 dioses de la supremacía, 1.621 dioses supremos, 1.011 reinos de la voluntad cuasi supremos y 12 reinos de la voluntad suprema a través de las dos técnicas de incitación a la deserción, tierra de la tierra, un ministro del rey e hijo del destino. Además, los señores de la alianza estelar también tenían una unidad Gai, 1.283 soldados de unidades capitales, 812, 312, 370, 000 espíritus divinos, 99, 000 de nivel Dios verdadero y 142,231 dioses maestros. Al final, en términos del avance de los espíritus divinos, hubo un total de 6, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, 3, 8, 4, 7, 3, 2, 7 soldados de grado avanzado de nivel legendario que habían sido promovidos a espíritus divinos de grado elemental de nivel deidad de nivel bajo. También había 312.000 millones, 323 millones, 712.000, 371 millones de espíritus divinos de grado avanzado de nivel deidad de alto nivel que habían avanzado a espíritus divinos de grado elemental de nivel Dios verdadero.
Otros 3.712.381 dioses verdaderos de primera categoría de la raza humana y 18.232.378 dioses verdaderos de primera categoría de las personas de razas extranjeras sintieron su cuello de botella de nivel Dios Maestro y solicitaron ingresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación para cultivar en reclusión en un intento de abrirse paso hacia el reino de nivel Dios Maestro. Además, los 711 espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro y los espíritus divinos también habían sentido el cuello de botella en su avance y se estaban preparando para ingresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación hoy para avanzar al Dios Supremo de grado 1. Al final, aún quedaban 15 expertos casi del Reino Supremo de la Voluntad que ya habían alcanzado el límite del reino de la transformación divina de la voluntad. Estaban preparados para entrar al Palacio Sagrado de la Reencarnación esta noche y ascender al Reino Supremo de la Voluntad de nivel inferior. La fuerza militar original de Zhou Zhou era de 1054 unidades Gai, 3597 unidades capitales, 8, 2, 3, 8, 3, 2, 8, 1, 4, 7, 8, 1, 2, 2, 9, 3 soldados, 4, 0, 2, 6, 4, 7, 3, 3, 1, 2, 2, 4, 2 espíritus divinos, 360.000 millones, 858 millones, 959.605 dioses verdaderos, 18.953.465 dioses de la supremacía, 2.590 dioses supremos, 606 reinos de la voluntad cuasi supremos y 10 expertos del reino de la voluntad suprema. Ahora, con la adición de estas potencias del espíritu divino incitador de la defección y los 5 dioses supremos y los 15 dioses de la supremacía reclutados del reino místico caótico, la fuerza militar bajo él había alcanzado 1,567 unidades Gai, 8,361 unidades capitales, 2,873 billones, 12, 932, 811 soldados, 6,231 billones, 954, 715, 221 espíritus divinos, 986, 254, 347 niveles Dios verdadero, 24, 309, 177 dioses de la supremacía, 4,211 dioses supremos, 1,617 reinos de la voluntad cuasi supremos y 22 potencias del reino de la voluntad suprema. Una sonrisa apareció en el rostro de Zhou Zhou después de leerlo. Su mirada se posó en el número de dioses supremos, reinos de la voluntad suprema cuasi, y reinos de la voluntad suprema. 4.211 dioses supremos. 1.617 expertos en el reino de la voluntad suprema. 22 expertos del reino supremo de la voluntad. Estos tres números eran extremadamente aterradores incluso en todo el gran cosmos supremo. Más de 4.000 dioses supremos. En todo el gran cosmos supremo, solo había más de 10.000 dioses supremos. El número de dioses supremos bajo su mando ya era la mitad del número de dioses supremos en todo el gran cosmos supremo. Había aún menos necesidad de hablar de expertos del cuasi reino supremo de la voluntad. Él no sabía cuántos expertos del cuasi reino de la voluntad suprema había en el gran cosmos supremo. Sin embargo, él podía adivinar que incluso si todos los expertos del cuasi supremo reino de la voluntad en todo el gran cosmos supremo se sumaran, probablemente no serían tantos como los expertos del cuasi supremo reino de la voluntad bajo él. Después de todo, había más de 1.600 expertos en el reino de la voluntad suprema. En términos generales, si un gran cosmos quería tener tantos expertos del reino de la voluntad suprema, su número base de Dios supremo tenía que ser al menos 100.000. Solo había más de 10,000 dioses supremos en el universo alto, por lo que era naturalmente imposible que hubiera tantos expertos en el reino de la voluntad suprema. En cuanto al último experto en el reino de la voluntad suprema, él ahora tenía un total de 22 bajo su mando. Ni siquiera faltaron los mejores expertos del reino supremo de la voluntad. Los expertos adicionales del reino supremo de la voluntad eran naturalmente los expertos que sus clones, Zhou 11 y Zhou 12, habían sometido por la fuerza en la tierra de Tian Junio cadáver a través de la fuerza marcial. Los melones de otras personas que fueran torcidos a la fuerza no serían dulces. Sin embargo, él tenía el talento supremo del Señor, el Rey Santo. Incluso si la otra parte era un melón forzado, todavía era dulce en la boca de Zhou Zhou. Mientras la fuerza de uno aumente, uno puede lograr el efecto de incitar a la deserción. Apoyándose en la fuerza marcial.
Zhou Zhou asintió con satisfacción. Lo que hizo a él aún más feliz fueron naturalmente los 15 expertos del Reino Supremo de la Voluntad que estaban a punto de avanzar mañana. Zhou Zhou abrió la lista de ascensos y la revisó. Descubrió que 2 de los expertos del Reino de la Voluntad Suprema que estaban a punto de ascender pertenecían a la Corte Divina del Sol y a la Gran Corte Lunar. Uno pertenecía al castigo celestial del Rey Dios y el otro al Señor del Dharma de la primavera y el otoño. En cuanto a los 5 expertos del Reino Supremo de la Voluntad traídos por el Señor de los 10.000 males y este ser divino, aunque mostraban signos de avance, no pudieron avanzar hoy. Los 11 expertos restantes del Reino de la Voluntad Suprema eran los soldados bajo el mando de él. Perfecto. Después de que estos 4 expertos del Reino de la Voluntad Suprema casi ascendieran al Reino de la Voluntad Suprema, puedo considerar que le he dado una explicación al Gran Solar Real. Al menos, les he demostrado que fue la decisión correcta entregarme a estos expertos de grado 3 y 4, e incluso a los del Reino de la Voluntad Suprema casi. Esto también demuestra que mi método para formar expertos del Reino de la Voluntad Suprema es verdaderamente único. TSK. Regal Great Solar y ellos definitivamente no esperaban que en el segundo día de entrega, 4 dioses supremos entre ellos avanzaran al Reino de la Voluntad Suprema. TSK, sin mencionar ellos, ni siquiera yo lo esperaba. Zhou Zhou sonrió. Esto demostró que estos dioses supremos enviados por la otra parte realmente tenían el potencial para avanzar al Reino de la Voluntad Suprema. Él no dio a algunos dioses supremos que no tenían el potencial de avanzar a el Reino Supremo de la Voluntad a él como prueba. A partir de esto, fue suficiente para saber que estos chicos confiaban en él para criar a un experto en el Reino Supremo de la Voluntad. Él no defraudó su confianza. Un experto en fuerza de voluntad suprema recién formado aparecería frente a ellos. Mañana. De repente, él pensó en algo y murmuró para sí mismo. Después de que se difundiera la noticia de estos nuevos expertos del Reino Supremo de la Voluntad, la reputación de el Reino Supremo de la Voluntad que puedo nutrir definitivamente resonará en todo el gran cosmos supremo. En ese momento, podría haber incluso más expertos del Reino de la Voluntad Suprema recomendando a los dioses supremos de la facción sus que vengan a mi casa a cultivar. Incluso algunos dioses supremos que no pertenecen a ninguna facción podrían tomar la iniciativa de únete a mi reino divino del sol ardiente. Tenemos que dejar que Zhou Manage, Zheng Xuanqi y ellos se preparen para esto. Él hizo lo que él dijo. Zhou Zhou inmediatamente le contó esta conjetura a Zhou Manage y Zheng Xuanqi para que ellos podrían prepararse para este asunto. Como jefe que no se mete en problemas, él naturalmente no interferiría personalmente. Entonces, él miró la cantidad de tesoros divinos del caos en sus manos y se dio cuenta que ya había 250.000 unidades. Luego, él observó la situación de Zhou 16 en el gran cosmos del cielo amarillo. El reino divino del sol sagrado de Zhou 16 había conquistado un total de 15 dioses maestros. Reinos de nivel principiante y 8 reinos de nivel dios maestro de nivel intermedio. Hoy. Bajo los arreglos de Zhou Manage hoy, el reino divino del sol ardiente había establecido un total de 5 reinos de nivel dios maestro de grado principiante en el continente alto y los tenía bajo su mando. Al final, Zhou Zhou analizó la situación de Zhou 15. Zhou 15 lideró el reino divino del Sucubo hoy y gastó muchos recursos en el gran cosmos carmesí para ayudar a su facción del reino divino de alto nivel del señor Escarlata a establecer 5 reinos de grado principiante de nivel dios maestro y conquistar los reinos de nivel dios principiante establecidos por los 3 reinos divinos de alto nivel locales. Facciones. Zhou Zhou se quedó atónito al ver esto. Rápidamente abrió el territorio. Interfaz de actualización. Como era de esperar, él descubrió que su territorio ya podía ser mejorado a un grado. Territorio de 2 dioses supremos. Zhou Zhou asintió con satisfacción. Al principio, él pensó que sería muy difícil ascender al territorio de un dios supremo de grado 2. Esto se debió a que uno de sus requisitos era conquistar un total de 10 reinos de grado intermedio de nivel dios maestro. Estos 10 reinos de grado intermedio de nivel dios maestro naturalmente no existían en el gran cosmos supremo. Afortunadamente, aunque el reino de grado intermedio de nivel dios maestro era considerado una facción de alto nivel en el gran cosmos del cielo amarillo, al menos se los podía encontrar, y había una gran cantidad de ellos. Zhou 16 solo fue al gran cosmos del cielo amarillo por unos días antes de ayudar a Zhou Zhou a satisfacer este criterio. Luego, él abrió los requisitos de avance del reino divino.
Conquista 20 reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante bajo el mando del Señor Escarlata. 11, 20, conquista 10 territorios de los reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante que no estén bajo el mando del Señor Escarlata. 13, 10. Zhou negó con la cabeza cuando vio estas dos condiciones. Sería genial si él también pudiera completar los requisitos de avance conquistando los reinos de nivel Dios Maestro de los universos exteriores. Entonces, él podría actualizar el reino divino del sol ardiente a un reino supremo de grado 1. Olvídalo, vamos con calma. Esta es la condición después de todo. En el futuro, él tuvo que aumentar la inversión de recursos en este aspecto. Solo así su territorio podría avanzar rápidamente. Él se levantó y desapareció al instante. Un segundo después, él ya había aparecido sobre la capital divina del sol ardiente. Él miró su capital divino y tuvo un pensamiento. En el siguiente segundo, acompañados por 4 unidades Ci de materiales básicos, 1000 cristales divinos del Dios Supremo de grado 2, 5000 unidades capitales de cristales de origen, 50.000 unidades de tesoros divinos del caos y 500 unidades de cristales del vacío definitivo, desaparecieron instantáneamente. Apareció una notificación de texto. Felicitaciones, su nación de Dios Suprema de grado 1, Ley del Señor, ha avanzado exitosamente a una nación de Dios Suprema de grado 2, Ley del Señor. Su territorio ha avanzado con éxito al territorio supremo de grado 1. Tu matriz del Rey Astral Divino Supremo de grado 1 ha sido mejorada a la matriz del Rey Astral Divino Supremo de grado 2. La durabilidad de la tabla de piedra de territorio aumentó a 5000 unidades capitales / 5000 unidades capitales. Tu territorio se ha expandido a 50 billones de kilómetros, 50 billones de kilómetros, 500 millones de kilómetros. Todos los monstruos de niebla dentro del nuevo territorio han sido expulsados. La niebla escarlata no aparecerá en ninguno de tus territorios. Has recibido una recompensa de mejora. Cofre del tesoro del plano de edificio supremo, Dios Supremo de grado 2. Notificación de talento de Lor. Tu madre de cría escarlata se puede mejorar. Pista de talento de Lor. Tu facción de caravana misteriosa ha aumentado. Notificación de talento de Lor. La fuerza del clero de tu arca de vida ha aumentado. Zhou asintió levemente, sintiéndose muy satisfecho. Él finalmente había avanzado al territorio de un dios supremo de grado 2. Aunque él sintió que las condiciones de avance eran un poco difíciles al principio, a medida que Zhou 16 avanzaba hacia el gran cosmos del cielo amarillo, estas condiciones de repente se volvieron más simples. Luego, él miró los requisitos de actualización. Mejora de construcción. 10 unidades de madera Ci, 10 unidades de arena Ci, 10 unidades de metal Ci, 10 unidades de piedra Ci, 1000 cristales divinos del Dios Supremo de grado 3, una unidad de cristales de origen Gai, 100 000 tesoros divinos del caos, 1000 cristales del vacío definitivo, 1000 reinos de grado avanzado, 50 reinos de grado intermedio de nivel Dios Maestro, 10 espíritus divinos del Dios Supremo de grado 2, 5000 millones de héroes. Zhou dejó escapar un suspiro de alivio después de leerlo. Estas condiciones no eran difíciles. Lo único que llevó más tiempo fue el requisito de conquistar 50 reinos de nivel Dios Maestro de grado intermedio. Sin embargo, solo tomó tiempo. El gran cosmos del cielo amarillo era extremadamente vasto. Fue bastante fácil encontrar y conquistar 50 reinos de Dios Maestro de grado principiante. El bando de Zhou 16 aún necesita aumentar el número de tropas para que él pueda acelerar la conquista. La eficiencia para establecer los reinos divinos maestros de grado principiante en el Gran Cosmos Supremo y el Gran Cosmos Carmesí debe aumentar considerablemente. Mi fuerza actual ya ha alcanzado el nivel de trascendencia de cuasi voluntad. Pero las fuerzas territoriales y los países aún están en el nivel del Dios Supremo o incluso en el nivel del Dios Maestro. No coincide con mi fuerza. Zhou sacudió su cabeza con impotencia. Luego, él llegó a la puerta de invocación y gastó 40 unidades Ci de materiales básicos y 1000 cristales de Dios Supremo de grado 2 para mejorar la puerta de invocación al nivel más alto. Apareció una notificación de texto. Felicitaciones, tu puerta de invocación ha sido mejorada exitosamente a un edificio supremo de grado 1. Puedes invocar 20.000 millones de súbditos cada día. Convocarás a 2.000 millones de profesionales de los súbditos todos los días. Indicación. Bajo la influencia del título único de la carrera, Gloria del Pionero 14, el número de sujetos que puedes invocar cada día ha llegado a 44.000 millones, 223 millones, 517.000.
200 millones y 15 profesionales seguramente aparecerán entre los sujetos que invocas cada día. Zhou Zhou asintió con satisfacción después de leerlo. Una puerta de invocación de nivel Dios Supremo de grado 2 tenía 31.585.965.500 sujetos. Después de haber sido mejorado con la gloria del pionero 14, aumentó 14 veces, llegando a ser 422.351, 7.000 personas. Además, había 15 dioses maestros supremos de grado 2 entre ellos. Zhou Zhou asintió con satisfacción. Todos los días, él se aprovechaba de más de 400.000 millones de súbditos con un límite inferior de fuerza de nivel legendario, incluidos más de 10 dioses supremos. Si Regal Great Solar tuviera un canal así, él probablemente se despertaría sonriendo todos los días. Luego, él miró el requisito para que la puerta de invocación subiera de nivel. Mejora de construcción. 50 unidades Ci de madera, 50 unidades Ci de arena fina, 50 unidades Ci de metal, 50 unidades Ci de piedra, 1000 cristales divinos de Dios Supremo de grado 2, territorio mejorado a Dios Supremo de grado 2. La mejora de la puerta de invocación seguía siendo tan simple y sencilla como siempre. Comparada con los requisitos de mejora de otros edificios, la mejora de la puerta de invocación era como la de un edificio para personas de bajos recursos. Entonces, él regresó al reino de Dios y envió a alguien a llamar a Mugu, Zenfugi y Carol Moeli. Los tres entraron al santuario y llegaron frente a Zhou Zhou. Saludos, Su Majestad. Los tres dijeron respetuosamente. El territorio ha sido ascendido a un territorio supremo de grado 2. Cuéntame sobre tus respectivas mejoras después de que el territorio haya sido ascendido a un territorio supremo de grado 2. Zhou Zhou volvió a sus sentidos y les dijo a ellos con una sonrisa. Mugu fue el primero en salir al oír eso. Él le dijo respetuosamente a Zhou Zhou. Su Majestad, el nido madre primordial escarlata en el que me encuentro actualmente ha sido ascendido de Dios Supremo de grado 1 a Dios Supremo de grado 2. El número de madres de la niebla que cada madre de la cría escarlata puede producir ha aumentado de 2.000 millones a 5.000 millones. El mundo madre de la niebla de cada madre de la niebla ahora puede criar 5 billones de monstruos de niebla. 5.000 millones de madres de la niebla pueden criar un total de 250 monstruos de niebla de la unidad Gai. Las tres madres de la cría escarlata son los monstruos de niebla de la unidad Gai 750. Además, la calidad y la eficiencia del cultivo de herederos escarlata de alta calidad también han aumentado. Actualmente, puedo nutrir a 10 dioses supremos escarlata de grado 2 en un día. En cuanto a los demás espíritus divinos, seguirán siendo los mismos. Mientras la niebla escarlata no desaparezca, puedo nutrirlos sin límite, dijo Mugu. Cuando Zhou Zhou escuchó esto, una sonrisa apareció en su rostro. Un total de 750 monstruos de niebla de la unidad Gai se produjeron cada día. Este por sí mismo era un número extremadamente aterrador. Si él usara estos monstruos brumosos para nutrir su tipo de soldado, con la mejora de su talento y título de señor, podría obtener 1,500 libros de reclutamiento de soldado del reino de Dios Supremo de la unidad Gai, 1,500 certificados de cambio de clase de soldado del reino de Dios Supremo de la unidad Gai, 1,500 libros de reclutamiento de Dios Mago Sagrado Supremo de la unidad Gai y 1,500 certificados de cambio de clase de Dios Mago Sagrado Supremo de la unidad Gai. Lo cual significaba, a partir de mañana, él podrá reclutar un total de 80 reclutas de la unidad Gai simplemente reclutando soldados y cambiando de clase. Actualmente, él solo tenía alrededor de 1000 tropas de la unidad Gai bajo su mando. Una invocación. Podría convocar directamente 6 veces el número total de sus tropas. Además, estos 6000 soldados de la unidad Gai eran al menos soldados de grado elemental de nivel legendario. Los soldados más fuertes eran todos soldados de grado avanzado legendario, quienes estaban a un paso de convertirse en espíritus divinos. Con un poco de temple, podrían ascender al reino de los espíritus divinos inferior. Solo pensarlo hizo que Zhou Zhou chasqueara la lengua. Esta madre de cría escarlata original, junto con sus otras habilidades innatas, había crecido en pocas rondas. Simplemente le permitía obtener la cantidad de soldados cada día, alcanzando un nivel que podría considerarse ciencia ficción. Incluso Zhou Zhou sintió que era irreal. Zhou Zhou respiró hondo e inmediatamente le dijo a Mugu. De tus 15.000 millones de madres de la niebla, 5.000 millones se utilizarán para nutrir al gobernante del caos, y los otros 7.500 millones se utilizarán para nutrir el santo cañón primordial.
Sí, Su Majestad. Mugu asintió respetuosamente y se retiró. Zen Fugi luego dio un paso adelante. Según Su Majestad, el número de miembros de nuestra Cámara de Comercio Misteriosa no ha cambiado mucho desde que nuestro territorio se convirtió en un territorio supremo de grado 2. O mejor dicho, nuestra Cámara de Comercio de Comerciantes Misteriosos ya no está limitada por el número. Mientras Su Majestad desee más comerciantes misteriosos, podemos reclutar infinitamente del Gran Cosmos Supremo. Podemos reclutar tantos comerciantes misteriosos como queramos. Nuestra habilidad para buscar tesoros ha mejorado de nuevo en términos de probabilidad. En el futuro, cuando salgamos a hacer negocios, deberíamos poder traer al menos 1000 millones de tesoros de nivel Dios en cada ocasión. Como máximo, podremos obtener tesoros de nivel Dios Supremo. Dijo respetuosamente Zen Fugi. Zhou Zhou asintió levemente. Desde que la Cámara de Comercio del Comerciante Misterioso fue ascendida a Suprema Única, todas las restricciones del límite superior se habían eliminado para él. Naturalmente, había cosas buenas y malas que hacer. Lo malo era que si la Cámara de Comercio de Comerciantes Misteriosos quería mejorar en el futuro, la mayoría de ellos tendrían que confiar en sí mismos para tomar la iniciativa de construirla y mejorarla. Lo bueno fue que podía confiar completamente en sus propios pensamientos para construir y mejorar la misteriosa Cámara de Comercio. Actualmente, la Cámara de Comercio de Comerciantes Misteriosos ya era lo suficientemente grande. Zhou Zhou no quería aumentar su número por el momento. En términos de seguridad, la Corte Divina del Sol y la Gran Corte Lunar enviarían expertos del Reino Supremo de la Voluntad para proteger su comercio, por lo que Zhou Zhou no tenía que preocuparse por esto. Él pensó en ello. Y tomó la iniciativa de preguntar. Zen Fugi, ¿hay algo que la Cámara de Comercio de Comerciantes Misteriosos quiera mejorar? Informando a Su Majestad, Zen Fugi dijo respetuosamente. Actualmente, nuestra Cámara de Comercio de Comerciantes Misteriosos no tiene nada que deba mejorarse. Sin embargo, cuando comerciamos en el gran cosmos del vacío definitivo, estamos restringidos por las matrices de teletransportación interuniverso. El alcance de nuestro comercio y los objetivos son muy limitados. Su Majestad, por favor, organice las redes de teletransportación interuniversales en los diversos universos del gran cosmos del vacío definitivo. Solo así nuestra misteriosa Cámara de Comercio podrá desempeñar su papel más importante y brindarle a Su Majestad más riquezas y tesoros. Si Su Majestad aún está dispuesto a ayudarnos, ¿por qué no nos da los artefactos divinos adicionales, los artefactos divinos de nivel Dios Maestro y los artefactos divinos supremos que tiene en sus manos para operar? El artefacto divino que Su Majestad posee puede permitirle convertirse en un Señor Supremo en el gran cosmos del vacío definitivo con solo confiar en su riqueza. Nuestra Cámara de Comercio de Comerciantes Misteriosos confía en que podemos convertir estos artefactos divinos en riqueza e incluso poder. Zhou Zhou asintió. Él en verdad tenía demasiados artefactos divinos. Fue incluso a tal punto que los dioses en todo el gran cosmos supremo estaban a punto de ser incapaces de digerirlo. En tales circunstancias, en lugar de dejar que se pudriera en sus manos, era mejor cambiarlo por algo que él necesitaba. Sin embargo, todavía había algunas cosas que debía recordarle. No seas descuidado y vendas nuestros artefactos divinos al enemigo. Zhou Zhou recordó. No se preocupe, Su Majestad. Controlaré estrictamente el número total de artefactos divinos que fluirán hacia cada facción del Señor. No provocaré accidentes graves. Quizás después de intercambiar estos artefactos divinos de Su Majestad con el gran vacío supremo cosmos, la fuerza de esas facciones de Lords puede que no sea fuerte, sino débil. Zen Fugi dijo con una sonrisa. Zhou Zhou sonrió. Eso era posible. Tras obtener un artefacto divino, la facción de un señor aumentaba su fuerza. Una parte de los señores sin duda querría usar este aumento para expandirse a las demás facciones a su alrededor. Si quisieran expandirse, definitivamente causaría una guerra. Una vez que estallaba una guerra, incluso el vencedor de la guerra se debilitaba en un corto período de tiempo. Esta fue también la razón por la que Zen Fugi dijo que eran débiles en lugar de fuertes. Ni se te ocurra cultivar enemigos. Debes usar la transacción de estos artefactos divinos para allanar el camino y que nuestro reino divino del sol ardiente haga amigos en el gran cosmos del vacío definitivo en el futuro. Por ejemplo, hazte amigo de algunos amigos que estén dispuestos a construir matrices de teletransportación interuniversos en el universo de la otra parte. Pero es solo unidireccional, solo podemos teletransportarnos al lado del otro. No podemos dejar que el otro se teletransporte al nuestro. Hacia el final, Zhou Zhou recordó.
La razón por la que él dijo esto no fue porque él tuviera miedo de la invasión de otros universos. Con la voluntad suprema, un experto de primer nivel de nivel trascendente con una voluntad suprema, en su lado, a menos que un experto del reino eterno descendiera del lado opuesto, el gran cosmos supremo era una existencia que casi nadie se atrevía a provocar en todo el cosmos del vacío definitivo. ¿Quién se atrevería a correr el riesgo de ofender la voluntad suprema e invadir el gran cosmos supremo? La razón por la que él no quería que los expertos de otros universos entraran en su universo era que le preocupaba que esos forasteros descubrieran la existencia del clan ilusionista. Mientras el clan ilusionista fuera conocido por las formas de vida y apareciera en su imaginación, ellos serían teletransportados, nacerían y revivirían. Era imposible protegerse de este tipo de método. Él no quería enviar al clan ilusionista a todo el gran vacío definitivo cosmos solo porque él quería construir una red de teletransportación. Entonces él sería el pecador de todo el cosmos vacío último. Él no quería hacer algo tan estúpido. Sí, Su Majestad. Yo también lo creo. Zen Fugi dijo seriamente. Zhou Zhou asintió y dijo. Entonces te dejaré la transacción del artefacto divino. Sin embargo, por el momento no es necesario realizar transacciones con artefactos divinos supremos. Solo realizaré transacciones entre artefactos divinos de nivel Dios Maestro y aquellos de nivel inferior. Una vez que nuestra misteriosa Cámara de Comercio Mercantil se haya consolidado en todo el gran cosmos del vacío definitivo, no será demasiado tarde para comerciar con artefactos divinos supremos o incluso artefactos sagrados de nivel superior. Su Majestad es sabia, dijo Zen Fugi respetuosamente. Zhou Zhou asintió. Zen Fugi tomó la iniciativa de irse. Carol Moeli se puso de pie y dijo respetuosamente. Informando a Su Majestad, tras la elevación del territorio a la categoría de Dios Supremo de grado 2, nuestra barca sagrada Paramita ya cuenta con 500 clérigos, 500 sacerdotes y 500 monjas de las unidades capitales, y 5 paladines de la vida de la unidad Gai. Estos clérigos son suficientes para completar la misión de curación de la guerra y la misión de resurrección de la guerra. También, actualmente, ya hay 500 billones de miembros de deber divino de alto nivel del nivel espíritu de Dios del barco sagrado Paramita. Cada uno de ellos domina los hechizos de resurrección y pueden resucitar a las deidades de nuestro país por sí solos. Mi fuerza también ha superado el cuello de botella y ha alcanzado el nivel de un Dios supremo de grado 2. Actualmente, puedo resucitar a unos 50 dioses supremos de grado 4 o inferior cada día. Zhou Zhou asintió y él estaba sumido en sus pensamientos. Él tuvo que mejorar el barquito sagrado Paramita al nivel supremo, el único talento del Señor. De esta manera, él podría revivir a un experto en el reino supremo de la voluntad. La espada del emperador del río amarillo en su mano solo podía resucitar a un experto en el reino supremo de la fuerza de voluntad cada día. Eran muy pocos. Ahora, él tenía muchos expertos en el reino supremo de la voluntad que avanzaban hacia el reino supremo de la voluntad todos los días. Un solo lugar de resurrección definitivamente no fue suficiente. Él necesitaba más. Luego, Zhou Zhou conversó con ellos por un rato antes de dejar que ellos regresaran. Entonces, con un pensamiento, Zhou Zhou convocó a los 7 expertos recientemente avanzados del reino supremo de la voluntad a su lado. Después de que él intercambió algunas palabras con ellos, él activó sus poderes nuevamente. En el siguiente segundo, el mundo cambió. Él ya había aparecido en el dominio supremo. Cuando él llegó de nuevo al dominio supremo, Zhou Zhou parecía estar muy familiarizado con él. Él condujo directamente a sus subordinados al banquete de bienvenida. En el camino, él se encontró con muchos expertos en fuerza de voluntad suprema que habían participado en el banquete. A diferencia de anoche, estos expertos del reino supremo de la voluntad estaban claramente más entusiasmados esta noche. Todos preguntaban por el bienestar de Zhou Zhou, como si Zhou Zhou fuera el personaje principal de este banquete y no los 7 expertos recién avanzados del reino supremo de la voluntad. Zhou Zhou naturalmente conocía el origen de su actitud. Si la última vez se dijo que criar a 2 expertos en el reino supremo de la voluntad podría ser cuestión de suerte, esta vez, él había criado a 7 nuevos expertos en el reino supremo de la voluntad de una sola vez. Definitivamente no podría describirse como suerte. Estos expertos del reino supremo de la voluntad ya lo entendieron. Este rey de la gente común definitivamente tenía los medios o el talento para crear continuamente una gran cantidad de expertos en el reino de la voluntad suprema. Aunque ellos ya eran expertos en el reino supremo de la voluntad, sus subordinados no lo eran.
Si él pudiera empujar a sus subordinados al reino de la gente común y avanzar al reino de la voluntad suprema, ¿no tendría él un ayudante en el reino de la voluntad suprema? ¿Quién no tendría envidia? Por el contrario, si había un experto en el reino supremo de la voluntad que era arrogante y no estaba dispuesto a congraciarse con Zhou Zhou, a él no le importaba criar a un experto en el reino supremo de la voluntad. En tales circunstancias, los demás expertos del Reino Supremo de la Voluntad contaban con cada vez más ayudantes del Reino Supremo de la Voluntad a su alrededor. Si él seguía solo, ¿no sería evidente la diferencia? A largo plazo, originalmente, la brecha entre los expertos en fuerza de voluntad suprema del mismo nivel se volvería cada vez más grande. El principio inmutable de ser golpeado si uno se queda atrás también aparecería en un solitario tan inflexible. Por lo tanto, siempre y cuando ellos no quisieran ser golpeados, congraciarse con Zhou Zhou era una obligación. Zhou Zhou no los trató con frialdad. Los trató como buenos amigos y conversó y rió con estos expertos del Reino Supremo de la Voluntad. Esto también hizo que estos expertos del Reino Supremo de la Voluntad admiraran a Zhou Zhou aún más. Habían visto a muchos arrogantes que se hicieron famosos a temprana edad. Sin embargo, era extremadamente raro que mantuvieran la humildad después de alcanzar la fama. A una edad temprana. El rey del pueblo común era sin duda una de esas personas. Solo esta actitud naturalmente humilde y amigable hizo que estos expertos del reino de la voluntad suprema sintieran que este rey de la gente común tenía un futuro brillante. Había una razón por la cual la voluntad suprema lo había elegido a él como el Señor Supremo. Último ejército de reserva. Este real ejército del pueblo común realmente tenía algo que otros ejércitos de reserva del Señor Supremo no tenían. Y así, más y más expertos del Reino Supremo de la Voluntad se reunieron junto a Zhou Zhou. Como resultado, cuando ellos llegaron al lugar del banquete de bienvenida, incluso se formó una escena extraña. Los demás expertos del Reino de la Voluntad Suprema y las formas de vida nomológicas que habían llegado al banquete de bienvenida con antelación observaron la escena con asombro. Suspiraron ante la reputación actual de Zhou Zhou. No había nada malo en pensar en ello. En 2 días, él había nutrido a 9 expertos del Reino Supremo de la Voluntad. Cualquiera que viniera recibiría ese trato. Además, él era un ejército de reserva del Señor Supremo que fue elegido personalmente por la Voluntad Suprema. Por varias razones, el rey de la gente común realmente valía la pena hacerse amigo de él a los ojos de los expertos del Reino Supremo de la Voluntad. Después de que Zhou Zhou llegó, él quiso sentarse. Sin embargo, simplemente había demasiados expertos en el reino de la voluntad suprema que lo rodeaban y se comunicaban con él. Si él se sentara, los otros expertos del reino supremo de la voluntad tendrían que ponerse de pie y hablar con él. Por muy mediocre que fuera el egg de Zhou Zhou, él sabía que esto no era bueno. Simplemente llevó a los expertos del reino supremo de la voluntad a un rincón espacioso y se comunicó con ellos. La mayoría de estos expertos del reino de la voluntad suprema podrían tener que proteger su misteriosa caravana en el futuro y comerciar en el gran cosmos del vacío supremo. Era necesario tener una buena relación con ellos. Un momento después, el dios rey del castigo celestial, el señor del Dharma de primavera y otoño y el señor de los 10.000 males también vinieron. Cuando ellos vieron a Zhou Zhou, rodeado de expertos del reino supremo de la voluntad, se quedaron atónitos. Luego, comprendieron algo y rieron suavemente. El dios rey castigo celestial suspiró. Hay un dicho de la tierra: la nueva generación reemplaza a la vieja. En aquel entonces, yo era tan glorioso como él. Estoy ahí ahora. Me he convertido en mi hermano menor. El señor del Dharma de primavera y otoño sacudió su cabeza y sonrió. Estás en el centro de atención porque creaste una habilidad de fuerza de voluntad que invocó tu propia línea de tiempo futura desde la línea de tiempo futura. Eso se debe a que esa técnica de voluntad es muy adaptable. Casi cualquier experto en el reino supremo de la voluntad puede aprenderla, así que tienes ese tipo de gloria. En ese entonces, ya habías permanecido en el reino supremo de la voluntad durante muchos años antes de lograr tal logro, lo que te permitió tener la gloria de ese tiempo. ¿Y nuestro tercer hermano? Él ni siquiera es un experto en el reino supremo de la voluntad, pero él ya ha logrado mucho. En el futuro, él tarde o temprano nos superará en el mismo nivel. El rey dios castigo celestial bromeó con una sonrisa. Luego, él suspiró con emoción. Él tuvo que admitir que, a medida que las acciones de Zhou Zhou fueron aprendidas y elogiadas por los expertos del gran cosmos supremo, incluso alguien tan orgulloso como él sintió una sensación de urgencia.
Había una sensación de urgencia que podría ser alcanzada o incluso superada por las generaciones futuras. En realidad, él no estaba muy nervioso. Él estaba más emocionado. Había pasado mucho tiempo desde que él se encontró con un oponente que pudiera brindarle tal sentido de urgencia. Incluso el actual señor del Dharma de primavera y otoño no le había dado a él tal sentimiento durante mucho tiempo. El antiguo él podría haberlo hecho. Sin embargo, ahora, el señor del Dharma de primavera y otoño quería darle a él un sentido de urgencia, todavía faltaba. Y el rey del pueblo común, que recién se había levantado, podía hacerlo. Incluso el rey dios del castigo celestial tenía un extraño sentimiento sobre él mismo. La otra parte estaba claramente lejos de su nivel de fuerza. Sin embargo, el rey dios del castigo celestial pudo sentir un claro sentido de urgencia de la otra parte. Esta sensación de urgencia no provenía de la fuerza de la otra parte, sino de su potencial insondable y de los medios místicos que incluso él sentía. Por ejemplo, Zhou Zhou había nutrido la habilidad de 9 expertos del Reino Supremo de la Voluntad en 2 días. Incluso el propio Dios Rey Castigo Celestial se sintió impotente. No se podría comparar. Fue completamente incomparable. Incluso si él elevó su capacidad para nutrir a sus subordinados miles de veces, él todavía no tenía la confianza para nutrir a 9 expertos del Reino Supremo de la Voluntad en 2 días. El rey del pueblo común lo hizo. Esta era su habilidad. Incluso él admiraba esta habilidad. Oh sí. ¿Hay alguna noticia sobre los 100 subordinados del Reino Supremo de la Voluntad que le confiaste al tercer hermano la última vez? El dios rey del castigo celestial pensó en algo y le preguntó al señor del Dharma de primavera y otoño. ¿Hay novedades? El señor del Dharma primavera-otoño sonrió y asintió. Entonces, él suspiró con emoción. Me dijeron que un cultivador casi del Reino Supremo de la Voluntad ya ha comprendido con éxito su propia técnica de voluntad. Ahora, él solo necesita combinar su técnica de voluntad con la fuerza de voluntad del Reino Supremo de la Voluntad para condensar el núcleo de origen de la voluntad y ascender oficialmente a la existencia del Reino Supremo de la Voluntad. Es difícil de imaginar. Solo ha pasado un día. Ya hay un resultado realmente notable. Mi subordinado comentó que el ambiente de cultivo en el reino divino del sol ardiente es simplemente increíble. Tras unirse al reino divino del sol ardiente y convertirse en súbditos de este, ya sea por su percepción o providencia, su nivel de cultivo ha aumentado considerablemente. Los recursos de cultivo correspondientes son increíblemente abundantes. Además, aún conservan una gran cantidad de legados del reino de la voluntad suprema como referencia. A ellos... Ellos sentían que si no podían avanzar al reino supremo de la voluntad en tal entorno, sentirían que eran basura. Con eso, el señor del Dharma de primavera y otoño meneó su cabeza con una sonrisa amarga. Ellos sufrirán a mi lado tal como ellos sufren en el reino divino del sol ardiente. El rey Dios Castigo Celestial se rió a carcajadas al oír esto. Entonces, pensó en algo y poco a poco dejó de reír. Dije que cuando le pregunté cómo era el ambiente de cultivo en el reino divino del sol ardiente, me respondió que era difícil de explicar. Anteriormente, pensé que ese tipo había firmado algún acuerdo con el reino divino del sol ardiente para no revelar la información secreta del reino divino del sol ardiente. Es por eso que él no estaba dispuesto a contarme sobre el entorno de cultivo del reino divino del sol ardiente. Ahora que lo mencionas, lo entiendo. ¿Podría él sentir que él podría lastimarme si él lo dice, por lo que él no quiere decirlo? Jajajaja, esta vez, fue el señor del Dharma de primavera y otoño quien se rió a carcajadas. Fue la primera vez en miles de años que él había visto al dios rey castigo celestial revelar una expresión tan increíble. Zhou Zhou naturalmente vio la llegada del dios rey castigo celestial y los otros ejército de reserva. Sin embargo, él estaba rodeado por estos expertos del reino supremo de la voluntad y no pudo salir. Él solo podía saludarlos desde lejos. No mucho después, las voces ordenadas y respetuosas de un grupo de formas de vida nomológicas sonaron de repente, atrayendo la atención de todos. Bienvenidos, Gran Solar Regio y Gran Lunar Regio. Zhou Zhou y ellos dejaron de charlar. Ellos llegaron a ambos lados del camino para dar la bienvenida a los grandes solares y lunares reales. Aunque estos dos regios se encontraban en el reino supremo de la voluntad, su verdadera fuerza de combate había alcanzado el nivel de la trascendencia de la voluntad. Además, no era un nivel de trascendencia de la voluntad bajo, sino medio o incluso alto. Frente a un experto así, incluso alguien tan orgulloso como el rey dios del castigo celestial tuvo que mostrar respeto.
En ese momento, el Gran Solar Real y el Gran Lunar Real caminaron uno al lado del otro hacia el banquete de bienvenida. Cuando los dos señores de la corte vieron a Zhou Zhou, que esperaba tranquilamente al costado del camino, sus ojos se iluminaron de inmediato. Ellos ni siquiera se preocuparon por la guardia ceremonial detrás de ellos mientras ellos caminaban rápidamente al lado de Zhou Zhou, dejando. Él se quedó atónito. Hermano. El Gran Solar Regio dijo con una sonrisa. Hermano. El Gran Lunar Regio también sonrió y llamó a Zhou Zhou. Zhou Zhou estaba perdido. Cuando reconocí a estos dos buenos hermanos, jajaja, Regal Glead Solar rió y tomó la mano de Zhou Zhou. Ellos se acercaron a la zona de asientos. Y dispuso que él se sentara en el primer asiento. Luego, él y el Gran Lunar Regio se sentaron en el segundo y tercer asiento respectivamente. Sin mencionar a Zhou Zhou. Incluso el dios rey del cielo castigando, señor del Dharma de primavera y otoño, señor de los 10.000 males y los demás expertos del reino de la voluntad suprema estaban secretamente conmocionados. Este, Gran Solar Regio y Gran Lunar Regio eran demasiado buenos para Zhou Zhou, ¿verdad? A pesar de estar en el nivel bajo, cediendo el primer puesto al rey del pueblo común, Zhou Zhou también estaba perdido. Él quería ponerse de pie, pero él se retiró bajo el Gran Solar Real y el Gran Solar Real. Las miradas ansiosas de Lunar. El Gran Lunar Real parecía haber notado la vergüenza de Zhou Zhou y lo consoló. Hermano, no te preocupes. Hoy, la voluntad suprema no se sentará, por lo que el primer asiento estaba originalmente vacío y tú eres quien nutrió las 9 existencias del reino supremo de la voluntad. Comparado con los 7 expertos recién avanzados del reino supremo de la voluntad, ellos en realidad no son los protagonistas de este banquete de bienvenida. Tú eres el protagonista de esta bienvenida. Banquete. Si tú no te sientas aquí, ¿quién lo hará? Aunque estuviéramos sentados aquí, no sería apropiado. Eres el único que debería estar sentado aquí. Zhou Zhou era una persona descuidada. Zhou Zhou dejó de lado su ansiedad y se sentó allí abiertamente después de escuchar a ellos. En ese momento, el Gran Solar Real sonrió y dijo. Hermano, ¿sabes por qué el Gran Lunar Real y yo te llamamos hermano? Zhou Zhou no dudó y dijo directamente. Es por esos dos cuasi supremos. Serán expertos del reino que están a punto de avanzar, ¿verdad? Él acababa de terminar de leer el resumen de la batalla de hoy y naturalmente sabía que 2 de los 15 expertos del reino de la voluntad suprema que habían entrado en el palacio sagrado de la reencarnación para cultivar y prepararse para abrirse paso eran del sol divino. Corte y la gran corte lunar. Ahora que Regal Glead Solar y Regal Glead Lunar lo trataban con tanto entusiasmo, Zhou Zhou solo podía pensar en esta razón, así es. El Gran Solar Regio se rió y dijo. Hermano, nunca esperé que me dieras. ¡Qué gran sorpresa justo después de entregarte los 500 dioses supremos! Solo ha pasado un tiempo. Día.